Juan en su 98ª infidelidad. Beatriz seguía sonriendo y comportándose dócilmente como su novia ejemplar. Hasta la 99ª vez. Él derrochaba sin medida por aquella chica, pero era tacaño al punto de no prestarle 200,000. Ella finalmente se cortó el vestido de novia, sin mirar nunca atrás. La gente del círculo apostaba. Beatriz, ¿cuánto tardará en volver y pedir perdón? Juan exhalaba anillos de humo con indiferencia. En menos de 3 días volverá arrepentida a suplicar mi perdón. Pero los días se multiplicaron. Juan rebuscó en toda la capital, pero ya no encontró a Beatriz. Capítulo 1. Juan en su 98ª infidelidad. Beatriz seguía sonriendo y comportándose dócilmente como su novia ejemplar. Hasta la 99ª vez. Él derrochaba sin medida por aquella chica, pero era tacaño al punto de no prestarle 200,000. Ella finalmente se cortó el vestido de novia, sin mirar nunca atrás. La gente del círculo apostaba. Beatriz, ¿cuánto tardará en volver y pedir perdón? Juan exhalaba anillos de humo con indiferencia. En menos de 3 días volverá arrepentida a suplicar mi perdón. Pero los días se multiplicaron. Juan rebuscó en toda la capital, pero ya no encontró a Beatriz. Beatriz estaba junto a la puerta de la habitación privada, escuchando las voces dentro, sin atreverse a abrirla durante largo tiempo. Ya te dije que esa Beatriz no aguantaría y terminaría pidiéndole dinero a Juan, aunque aguantó bastante. No es fácil. Si no fuera porque ella salvó a Juan en su momento, ¿cómo habría podido entrar en nuestro círculo? Todos hablaban sin reparo del asunto, hasta que vieron que el rostro de Juan se volvía cada vez más sombrío, y entonces el tema finalmente se detuvo. Juan jugaba con la copa en la mano y llamó al camarero que estaba en la habitación privada. Abre la puerta. Beatriz, su pie, que estaba a punto de darse la vuelta para huir, se clavó en el suelo como si le hubieran echado plomo. Resultaba que él ya lo sabía. Ella estaba parada fuera de la puerta. ¿Sigues esperando a que te invite a entrar personalmente? Beatriz mordió con fuerza su labio inferior, dejando una marca de media luna en la palma de su mano. Solo entonces levantó la pierna y entró. Todas las miradas a su alrededor se fijaron en ella, cada una con curiosidad, pero antes de que Juan pudiera hablar, nadie pronunció palabra. ¿Dinero? Juan, sin esperar a que Beatriz respondiera, señaló el licor sobre la mesa. Una botella, 10,000. Bebe lo que quieras, te cobro lo que tomes. La gente en la habitación privada vio a Juan hablar y comenzó a reír y a animar. Esta botella cuesta más de 10,000. Beatriz, ¿a qué esperas para beber? Bebe todo lo que puedas. Cuanto más bebes, más ganas. Mirando el líquido en la botella, Beatriz tenía en la mente las palabras del médico. Al menos 300,000 para poder hacer la primera cirugía. Y el dinero para después. El médico suspiró. El dinero para después se verá después. Ahora lo urgente es reunir los 300,000 para la cirugía. Si se retrasa, será demasiado tarde. Ella vació todos sus ahorros y aún le faltaban 200,000. Se mordió el labio hasta sangrar. El sabor a óxido se extendía por su boca. Beatriz no dudó más y agarró la botella de vino sobre la mesa para beber directo. Con apenas un sorbo, se atragantó y las lágrimas empezaron a brotar. Beatriz, ¿te crees tan noble? ¿Quieres dinero pero no quieres hacer nada para conseguirlo? Juan se levantó, tomó una botella al azar de la mesa y dejó que el vino cayera por la cabeza de Beatriz. ¿No puedes hacerlo tú? Entonces dejaré que yo te ayude. Una botella de vino vacía. Juan arrojó la botella al suelo. Lo que siguió fueron los billetes lanzados al rostro de Beatriz. Esto cubre el costo de estas 2 botellas de vino. Los billetes cayeron al suelo, mezclados con el vino. Juan fue generoso. Casi 2 o 3,000 le dimos a Beatriz por una sola copa. Este negocio sí que es rentable. Beatriz, si no quieres el dinero, ¿por qué no se lo damos todo al camarero? Al menos él nos sirvió durante tanto tiempo. Al decir esto, alguien se dispuso a recoger los billetes del suelo. Beatriz, sin importarle lo desastrosa que estaba en ese momento, se agachó rápidamente y recogió todo el dinero del suelo. Juan la miraba fijamente, y su rostro se tornaba cada vez más sombrío. Volvió a sentarse en el sofá, abrazando la cintura de la mujer a su lado. ¿No eras tú la que hoy se había fijado en ese bolso? Ahora mismo mandaré a que te lo traigan. Beatriz lo sabía. Era la mujer a la que últimamente consentía. Solo con los coches ya había enviado 2, y los bolsos y joyas se compraban sin pensarlo 2 veces. Para Juan, todo eso no era más que un detalle sin importancia. Ella seguía agachada recogiendo los billetes del suelo, y en cuanto terminó, alguien entró con el bolso del que Juan había hablado. Aunque Beatriz no suele fijarse mucho en las marcas de lujo, sabía que ese bolso valía mucho, al menos más de 200,000. Los ojos de la mujer se iluminaron en el instante en que vio el bolso. Señor Q, gracias. Juan Q le apretó la cintura. Mientras te guste, está bien. Señor Q, usted es muy amable.
La mujer se acercó y depositó un beso en la mejilla de Juan. El ánimo de Juan parecía mejorar considerablemente gracias al beso de la mujer. Con una sonrisa, se acercó a Beatriz. ¿Quieres más dinero? Beatriz contuvo la respiración. Ese corazón que tantas veces había sido herido volvió a sentir una pequeña chispa de esperanza. Sí, la mirada de Juan la recorría con detenimiento. Quítate una prenda. 10.000. La habitación privada quedó sumida en un silencio profundo, aunque pronto alguien levantó el móvil y encendió la cámara. Una prenda por 10.000. Beatriz, ¿a qué esperas? ¿La ropa interior cuenta como prenda? Juan encendió un cigarrillo. Cuenta. Por la ropa interior te doy 20.000. Beatriz alzó la mirada de golpe hacia Juan. Conocía a esa persona desde que tenía 15 años, y ya llevaban 10 años juntos. Pero hoy, sentía que ya no reconocía a la persona que tenía delante. Juan exhaló un anillo de humo. Date prisa, que no hagan esperar a todos. A medida que el humo se extendía, Beatriz sentía como esa cuerda tensa en su interior finalmente se rompía por completo con aquella frase. Pero entonces recordó las palabras del médico en el hospital. Al final, con la mano temblorosa, empezó a abrochar los botones de su blusa. 1, 2, mientras las risas de los curiosos que observaban de cerca se entremezclaban sin cesar. Sin darse cuenta, el rostro de Beatriz ya estaba frío y pálido. Al llegar al último botón, apretó con fuerza el dobladillo de la prenda y no siguió adelante. Juan rió con sorna. Sigue. ¿Por qué pararte? Todos están esperando para ver. Sí, rápido. Quítate la ropa. Cada pieza vale 10.000. ¿No te encanta el dinero? Esta oportunidad es única en la vida. Los susurros y las burlas a su alrededor crecían sin cesar. Finalmente, Beatriz cerró los ojos lentamente antes de volver a abrirlos. Juan, terminemos. Capítulo 2. Beatriz andaba aturdida por la calle. Lo de los 200.000 ya se lo había dicho a Juan hace tiempo. Mi madre está enferma. Considera este dinero como un préstamo que te pido. 10 años conociéndonos. Incluso después de estar juntos, ella nunca le había pedido ni un céntimo a Juan, pero cuando ya no tuvo a dónde acudir, la primera vez que lo hizo, solo escuchó la sonrisa burlona de Juan. ¿Con 200.000 no es suficiente? En estos 10 años a mi lado, deberías valer varios millones, ¿no crees? Él sacó un cheque y se lo estampó en la cara. Estos 20 millones, considéralos como pago por la deuda que tienes conmigo desde que me salvaste en aquel incendio. ¿Qué te parece? Con las manos temblorosas, ella aceptó el cheque. Lo demás te lo devolveré. Después de que su madre se sometiera a la cirugía, devolvería todo el dinero que quedaba, incluidos los 200.000 de la operación. También buscaría la forma de pagarle esa suma. Solo al llegar al hospital, ella se dio cuenta de que aquel cheque no tenía ningún sello. No tuvo más remedio que buscar el club social de un lado a otro, pero solo recibió insultos interminables. Las manchas de alcohol en su ropa no se habían secado. La ropa le pegaba al cuerpo y, al soplar la brisa nocturna, Beatriz comenzó a temblar de frío. Por fin, al entrar en la villa, Beatriz sintió algo más de calor, ya que ha decidido romper con Juan. Entonces todas las cosas que queden aquí deben ser recogidas y llevadas. No tenía mucha ropa, así que pronto la recogió toda. Al mirar el vestido de novia colgado en el armario, la mano de Beatriz se quedó suspendida en el aire. Este es el primer vestido de novia que ella diseñó con sus propias manos tras graduarse. Beatriz, si diseñas esto, ¿no será que quieres casarte conmigo? Las palabras de Juan de entonces parecen aún resonar cerca de mis oídos. ¿Quieres casarte conmigo? Juan la rodeó con sus brazos desde atrás. Sí, cuando celebremos nuestro 10º aniversario. Nos casaremos. Queda una semana para el 10º aniversario desde que se conocieron. Aquellas palabras, de repente, parecen haberse quedado vacías en este instante. No te muevas. La voz que llegó de repente por detrás hizo que a Beatriz le recorriera un escalofrío por todo el cuerpo. Solo cuando las frías esposas tocaron su piel, comprendió lo que estaba pasando. Ahora te sospechamos de robo en domicilio. Acompáñanos, por favor. Solo he venido a recoger mis cosas. Beatriz explicó que todo lo que había recogido momentos antes eran únicamente sus pertenencias. Todo lo que Juan le había comprado. No se había llevado nada de eso. Guarda esas palabras para la comisaría. El dueño de la casa ha llamado a la policía por robo. Tienes que venir con nosotros. El dueño de la casa. Al ser arrastrada hacia la puerta, Beatriz vio que Juan estaba parado allí al lado, abrazando a aquella mujer que había estado en la habitación privada. Señor Q, ¿quién es ella en realidad? Los ojos de la mujer mostraban plena curiosidad. Juan, sin prisa, sacudió las cenizas del cigarro y miró con desdén a Beatriz. Solo una ladrona, con la mano libre, pellizcó la mejilla de la mujer.
Robó la benevolencia y aún se atreve a soñar con aprovecharse para ascender y convertirse en la basura de la señora Q. Juan Q observó la figura de Beatriz alejarse, y parecía que todo lo que había oído volvía a resonar en su mente. Todos los implicados en la cárcel confesaron. Detrás del secuestro está la familia López. Cuando murió la señora, la familia López no pudo desvincularse. Sus ojos eran profundos, casi negros, como si estuviera gestando una tormenta. Por suerte, como en Beatriz no había nada de la familia Q. Al día siguiente la dejaron en libertad. Tras una noche, el móvil estaba lleno de llamadas perdidas. Ella, con las manos temblorosas, devolvió la llamada. Beatriz López, por fin has respondido al teléfono. El doctor hablaba con tono urgente. Tu madre ha empeorado y, a más tardar mañana, debe someterse a cirugía. Las lágrimas brotaban en silencio mientras ella, con manos temblorosas, intentaba calcular cuánto dinero le faltaba para la cirugía. Pero al tocar su bolsillo recordó que todo lo que había reunido en estos días, junto con lo que Juan le había dado, se había quedado en la villa. Solo estaba de pie en la puerta, mientras las habladurías de los sirvientes resonaban en su oído. Desde hace tiempo dije que ella no era buena persona. Con ese aspecto, aún piensa en ascender. Anoche se coló en la villa a hurtadillas para robar. ¡Qué descaro! ¡Qué clase de persona tan baja! Se dio la vuelta para marcharse, pero al pensar en cómo estaba su madre en la cama del hospital, Beatriz volvió a girarse. Juan no sabía en qué momento había quedado detrás de ella. Una mano grande apretó con fuerza su mandíbula. Pensé que eras capaz de mucho. ¿Y ahora te atreves a mencionar la ruptura? Te lo suplico, préstame 200,000. Juan levantó ligeramente el párpado, mostrando una ira reprimida. Arrodíllate. Beatriz sin titubear. Apenas dobló las piernas cuando Juan la sujetó del cuello y la levantó bruscamente. Si quieres el dinero, quítate toda la ropa y sírveme bien. Esos 200,000 serán la propina para una prostituta. Capítulo 3. Abril adoraba la lluvia. Juan acaba de hablar cuando empezó a caer una lluvia constante. Beatriz temblaba mientras desabrochaba botón a botón. Juan, con los brazos cruzados, miraba sombríamente cómo se quitaba el abrigo. ¿No querías en la habitación privada? No quería, pero mamá ya no podía esperar más. Beatriz no dijo nada. Con expresión imperturbable se quedó solo con la ropa interior. Ahora, por dinero, ¿ni siquiera quieres mantener tu dignidad? Al ver que Beatriz empezaba a desabrocharse por detrás, Juan alzó la voz de repente. Beatriz, ¿no decías que te gustaba aparentar pureza e inocencia? Al segundo año de estar juntos, él la hizo mudarse a la villa. Aquella noche se acostaron bajo la misma manta. Ella temblaba nerviosa por todo el cuerpo. Él la abrazó. Beatriz, iré despacio. Ella cerró los ojos y asintió, pero una lágrima de nerviosismo se deslizó, uno tras otro. Los besos aliviaban toda la tensión. Beatriz, ¿por qué sigues teniendo miedo? Él trató de susurrarle palabras dulces al oído para calmarla. Pensaba en el día de la boda, con una sola frase. Detuvo todos sus movimientos y la abrazó con fuerza. Entonces esperemos a la boda, al día que me case contigo. Y ahora, solo por 200,000. Ella aceptaba desnudarse ante todos aquí. Beatriz, sabes que lo he descubierto todo, y ahora ni siquiera te molestas en fingir. Beatriz no entiende lo que Juan quiere decir. Solo tenía una convicción en la cabeza. Su madre todavía esperaba que ella la salvara. Con las manos temblorosas, siguió desabrochándose los botones, pero la lluvia le caía en las manos, y todo su cuerpo temblaba sin saber si era por miedo o por frío. Incluso algo tan sencillo como desabrocharse los botones le llevó casi la mitad del día. ¿No querías 20,000? ¿Por qué ahora te niegas a quitártelo? Juan la giró de un solo movimiento y, con suma facilidad, desató la molesta prenda interior. Beatriz, ¿y a estas alturas sigues jugando a la santa? ¿No te parece ridículo? Como si hubiera descubierto algo. De repente gritó furioso hacia atrás. Todos fuera de aquí. Beatriz se quedó paralizada. Se le había olvidado que en la villa no estaban solo ella y Juan. También estaban los coches que podían pasar en cualquier momento por la carretera. Esbozó una sonrisa triste. ¿Para qué seguir preocupándose ahora? Como dijo Juan. Ella siempre fue una puta. ¿Para qué fingir ahora ser una santa? Apenas la mano tocó sus partes íntimas. Juan se encargó del resto. Él levantó la falda y, sin dudarlo, se quitó la última capa de ropa interior y, presionando la cintura de Beatriz, entró recto, con un solo movimiento. Beatriz sintió un dolor que la dejó pálida. Apenas pudo sostenerse del frío banco de piedra para no caer débilmente. La espalda desnuda, recién cubierta de sudor frío, fue entonces lavada por la lluvia. Sintiendo esa barrera, Juan detuvo sus movimientos. Su mirada buscaba por todo el cuerpo de Beatriz, hasta que al descubrir aquella quemadura en el omóplato,
Sus movimientos se hicieron cada vez más rápidos y crueles. Beatriz, ¿cuánto dinero pensabas sacar con esto? Ahora que solo tienes 200,000, ¿no crees que has salido perdiendo? La volteó y, al ver que sus ojos estaban cerrados con fuerza, sus movimientos se tornaron aún más violentos. ¿O es que hiciste esto a propósito para intentar salvar a algún hombre y luego engañarlo con algo más? El dolor se extendía por todo su cuerpo. Beatriz no podía pronunciar palabra. Solo se veía obligada a soportarlo todo. La vena en el dorso de la mano de Juan se tensó. Agarró su delgado cuello y la obligó a mirarle. Habla. No quiero tener un pez muerto. Bajo una fuerza casi cruel, una voz rota y desordenada escapó de la garganta de Beatriz. Ella aguantaba con todas sus fuerzas. Incluso se mordía el labio hasta sangrar, pero todo era en vano. Al verlo, Juan apretó aún más, deseando que ella muriera bajo su cuerpo. Con mucho esfuerzo, la lluvia finalmente cesó, y ese placer que fue como un tormento por fin terminó. Juan recogió al azar el abrigo del suelo y se lo lanzó a Beatriz. Póntelo. Beatriz tenía la mirada vacía y solo se aferraba a la muñeca de Juan sin soltar. Dinero. Una sola frase enfureció por completo a Juan, quien la levantó de un tirón. Beatriz, ¿qué tienes en la cabeza aparte del dinero? Aunque fueses una prostituta, aún tendrías algo de ternura. Eres incluso peor que las que venden su cuerpo. Finalmente, el dinero fue arrojado sobre Beatriz como él deseaba. Recoge este dinero y lárgate. No quiero volver a verte jamás. Beatriz se agachó, recogiendo uno a uno los billetes del suelo. Al ver el dinero esparcido por todas partes, se levantó para moverse, pero de repente sintió un apagón ante sus ojos. Beatriz, capítulo 4. Al despertar, Beatriz descubrió que yacía en una cama familiar, y que a su lado aún estaba el equipaje que no había acabado de ordenar. Trató de levantarse con esfuerzo, pero la criada a su lado la detuvo. ¿No ves que sigues con la gota? No te muevas. El tono del criado no era amable. De hecho, desde que ella se mudó, esos criados no han mostrado buena disposición hacia ella. Una cenicienta que sueña con volar hasta la rama y convertirse en fénix. A ver cuando el presidente Q la abandona. No es que, tras salvar la vida al presidente Q, aprovecha para que él la tome por esposa. De mujeres así he visto muchas. Todos observaban su espectáculo, esperando que despertara de su sueño irreal. Pero 1 año, 2 años, 3 años, Juan la trataba cada vez mejor. Hasta que, comenzaron el año pasado, todo parecía haber cambiado por completo. Él no sabía qué pasaba. De repente empezó a cortejar a otras mujeres de forma ostentosa. Aquellas voces de murmuraciones que ya se habían calmado, volvieron a sonar cerca de ella. Ya sabía que presidente Q terminaría cansándose de esta mujer. Los hombres no pueden amar a una sola mujer, y menos a alguien con la posición de presidente Q. Ella no dijo nada, simplemente siguió a su lado acompañándole. Ella creía que había una razón. Siempre estuvo esperando que se la contara. Pero ahora, ya no puede esperar más. Beatriz extendió la mano para quitar la aguja de su brazo. Tú, déjame pasar. Presidente Q no te culpará. Se apresuró a buscar su móvil y entonces se dio cuenta de que estaba apagado. Un escalofrío le recorrió el pecho. Fuera ya debía haber anochecido y no sabía cómo estaría su madre. Sin importarle que la sangre siguiera brotando de la herida al quitar la aguja, se puso cualquier abrigo y salió corriendo. Tras mucho esfuerzo llegó al hospital, pero Beatriz sentía que todas las miradas a su alrededor estaban clavadas en ella. El corazón le dio un vuelco. Mientras corría, rezaba en silencio. No pasará nada. Mamá seguro que la esperará. En la sala del hospital ya no quedaba rastro de mamá. Ella encontró al doctor y sacó todo el dinero que llevaba consigo. He reunido el dinero. 200,000. Por favor ayude a mi mamá con la cirugía. Beatriz. El doctor acababa de abrir la boca cuando fue interrumpido. ¿No es suficiente este dinero? No importa. Seguiré reuniendo más. Solo concéntrese en operar a mi mamá. Cualquier cantidad que necesite la conseguiré. Beatriz. Ya es demasiado tarde. La boca del doctor se abría y cerraba, pero Beatriz no lograba entender lo que decía. Simplemente insistía en meter el dinero que había sobre la mesa en las manos del médico. Ya he reunido el dinero. Por favor, ayúdale a mi madre con la cirugía. Lo que falte lo buscaré por otro lado. ¿No es suficiente? Entonces iré a pedir prestado ahora mismo. Reuniré lo que necesites. Dime cuánto, y te lo conseguiré. El médico inclinó ligeramente la cabeza, esperando controlar sus emociones, y tomó la mano de Beatriz. Beatriz, tu madre falleció. Fue anoche. Intentamos llamarte, pero tu móvil no contestaba. Ve a ver a tu madre. Ella te esperó toda la noche. La luz ante sus ojos se difuminaba en manchas. Las gotas parecían separadas por una fina membrana. Caían una tras otra, como ácido sulfúrico que gotea sobre el corazón. Un dolor insoportable.
Beatriz miraba a su madre acostada en la cama. Quería acercarse, pero no podía mover los pies. Solo su mano permanecía suspendida en el aire. El personal de la morgue ya estaba acostumbrado a esa escena. Simplemente negaron con la cabeza. Suspiraron y dijeron, «Hablad tranquilo entre vosotros», y se marcharon. En la morgue, impregnada de un frío profundo, Beatriz finalmente volvió en sí. Ella parpadeó, como cuando vio a su madre por primera vez, y extendió la mano para tomar la suya. Había crecido en un orfanato desde pequeña, hasta que apareció su madre. Se escondió tras el director, sin atreverse a dar un solo paso adelante. La madre sonrió y sacó un caramelo del bolsillo. «Ven aquí, que mamá te dará un caramelo». Ella caminó paso a paso hacia su madre, pero no tomó el caramelo, sino que sujetó su mano. Así es una madre, ¿no? Aquel día, ella recibió la luz de su mundo, pero ahora, su vida ya no tiene luz. «Mamá». Beatriz finalmente no pudo contenerse. Se lanzó sobre ese cuerpo frío y lloró desconsoladamente. En un estado de confusión, parecía como si hubiera vuelto a la noche anterior. Mamá yacía en la cama del hospital. Ella se inclinaba al lado de la cama. «Mamá, cuando mejores, vamos a dar la vuelta al mundo, ¿de acuerdo?» En casa había un mapa. Sobre él estaban los dardos. Los lugares donde los dardos se posaban eran los lugares que mamá había visitado. Pero desde que ella se fue, esos dardos nunca han aumentado ni se han movido. La madre siempre decía, «Beatriz, contigo me basta». Esta vez, la madre le acarició la cabeza y le prometió un futuro. «Está bien, Beatriz, a donde quieras ir, mamá irá contigo». Pero al despertar del sueño, ya no hubo un futuro para ellas. Capítulo 5. Beatriz no organizó un funeral para su madre, solo optó por una cremación sencilla. Caminaba por la calle con las cenizas de su madre en la mochila, para pagar el tratamiento de su madre. Vendieron la casa familiar y ahora ella no tiene a dónde ir. No sabía a dónde ir, así que caminaba sin rumbo fijo. Al entrar en el callejón, de pronto un grupo la detuvo. «Señorita López, por favor, acompáñenos un momento». Ella sabía que sin duda eran personas de Juan. Beatriz lo pensó un instante. Justo tenía algo que devolverle, así que aceptó subir al coche con ellos. Al llegar a la villa, vio a Juan sentado en el sofá con una pierna apoyada, sosteniendo un cigarrillo entre los dedos. No sabía desde cuándo Juan había comenzado a fumar, pero todo eso ya no tenía nada que ver con ella. Juan apagó el cigarrillo con un gesto despreocupado. «Entrégame las cosas». Beatriz, sin dudar, sacó los 200.000 de su bolso. «Compruébalo. No falta ni un céntimo». Juan ni siquiera miró el dinero sobre la mesa. Dio un paso firme hasta quedar frente a Beatriz. «Deja de fingir. Entrega el collar que me dejó mi madre». Beatriz se quedó paralizada un momento. Sabía perfectamente a qué collar se refería Juan. Ese era el último recuerdo que dejó la madre de Q. Cuando estaban juntos, Juan se lo había mostrado. «Beatriz, este collar será tuyo a partir de ahora. Es demasiado valioso». Ese collar ya valía una fortuna en aquellos años. Al ver el rostro de Juan ensombrecerse, ella solo pudo intentar calmarlo. «Cuando me case contigo, me lo regalarás como una joya familiar». Beatriz frunció ligeramente el ceño. Sabía lo importante que era ese collar para Juan. «No lo he visto. Desde el día en que Juan lo guardó, nunca volvió a ver el collar». «Beatriz, entrega el collar de inmediato. ¿Puedo dejar pasar esto?» «No lo tomé. Ella ni siquiera lo quiso en aquel entonces. ¿Cómo podría haberlo robado ahora? ¿Quién sino tú?» La voz tajante hizo que Beatriz López se estremeciera por completo. ¿Era ella realmente así, en su corazón? «No fui yo». Juan resopló con desdén y mandó llamar a los sirvientes. La persona que llegó fue precisamente la sirvienta que ese día había estado observando a Beatriz en la habitación. El collar lo robó la señorita López. En cuanto vio a Beatriz, empezó a señalarla de inmediato. Ese día, después de que la señorita López salió de la habitación, me dijo que no la siguiera. Tenía miedo de molestarla, pero no pude evitar seguirla. La vi con mis propios ojos entrar en la habitación del presidente Q. Y cuando salió, lo hizo de forma furtiva. El sirviente hablaba mientras se remangaba. «Esta cicatriz me la hice aquel día cuando intenté impedir que la señorita López actuara imprudentemente. Ella me empujó al suelo y me causó esta herida». Juan miraba fijamente a Beatriz, y su expresión indiferente poco a poco se tornaba en una sombra de agresividad. «Beatriz, ¿qué más tienes que explicar? No estuve en tu habitación. Aquel día salí con prisa porque tenía que ir al hospital». Él claramente no creía en sus palabras. «Beatriz, aparte de usar a tu madre como excusa, ¿qué más sabes decir? ¿Por qué no dices que tu madre murió y que fuiste al funeral?» «Paf». Beatriz levantó la mano y le dio una bofetada a Juan en la cara. Podía soportar que Juan la humillara, pero no con su madre.
no con su madre. En un instante, todos bajaron la cabeza, fingiendo no haber visto aquello. Juan se limpió con desprecio la sangre que le caía del labio y finalmente fijó la mirada en la mochila de Beatriz. «Regístrame», con un golpe en el suelo. Beatriz fue esposada por 2 guardaespaldas. Al ver que alguien tomaba su mochila, gritó con un dolor desgarrador: «¡Para!». Juan lanzó una mirada fría al bolso, pero el bolso estaba completamente abierto y, aparte del dinero en efectivo, solo contenía una caja negra. La tomó al azar y la pesó un par de veces. «Juan, suéltala». Juan entrecerró los ojos, y el tono de su voz era aún más frío. «Aquí». Levantó la mano lentamente. Beatriz luchaba con fuerza y, en el momento en que el guardaespaldas aflojó el agarre, Juan también soltó. «No». La caja cayó al suelo y las cenizas se esparcieron por todas partes. Juan pisó las cenizas y avanzó paso a paso hacia Beatriz. «¿Acaso cuando mataron a mi madre y planearon secuestrarme en el incendio, no pensaste en cuál sería tu destino hoy?» Capítulo 6. Beatriz López cayó sentada en el suelo, con la mente en blanco, incapaz de escuchar lo que Juan decía. Solo pudo apretar un puñado de cenizas en la palma de la mano. Juan le sujetó la mandíbula, obligándola a mirarle. «Todo esto se lo reclamaré a vuestra familia López de Contado, tanto a ti como a tu madre en la cama enferma. Nadie podrá escapar». «¿Madre?». Beatriz volvió en sí de golpe, con la mirada fija en Juan, pero ni siquiera pudo pronunciar palabra cuando él la tiró al suelo de un manotazo. «Llévala al sótano y enciérrala. Nadie puede dejarla salir sin mi orden. ¿Quiere mantenerme bajo arresto domiciliario?». «Juan, no puedes tratarme así». Lo único que respondió a Beatriz fue el sonido de la puerta del sótano cerrándose. En total oscuridad, Beatriz solo pudo acurrucarse en un rincón. Las palabras con las que Juan empezó a hablar resonaban sin cesar en su mente. «Juan dijo que fue ella quien mató a la madre de Q. ¿También fue ella quien planeó el secuestro durante el incendio?». El secuestro y asesinato de la madre de Q conmocionó a toda la ciudad. La policía y la familia de Q tardaron 3 años enteros en capturar a aquellos secuestradores. Se dice que podría haber un instigador detrás. Esos individuos aún permanecen en prisión. En cuanto a Juan y el secuestro ocurrido en el incendio, ese día, como de costumbre, ella caminaba de regreso a casa. Al pasar junto a un almacén abandonado, percibió un olor a quemado. Cuando llegó, descubrió que el almacén ya estaba envuelto en llamas. «¿Hay alguien?». Mientras llamaba al teléfono de bomberos, preguntaba si había alguien dentro, hasta que una voz débil se hizo oír: «Sálvame». Frente al gran incendio, ella también estaba aterrada, pero al oír la voz cada vez más débil, decidió entrar de todos modos. Juan estaba atado dentro, con la daga que llevaba consigo. Desató las cuerdas. Con mucho esfuerzo, arrastrándolo logró salir, pero una columna se desplomó. Ella protegía a Juan cuando la columna ardiente le golpeó en el omóplato. «Está bien, esta vez todos vamos a morir aquí». Al despertar, ella vio que Juan estaba sentado a su lado, mirándola fijamente. «¿Fuiste tú quien me salvó?». «Sí, claro». Desde aquel día, ella permaneció al lado de Juan, pero en realidad, en el corazón de Juan Q, todo esto eran planes que ella tramó cuidadosamente, solo para aprovechar el vínculo con la familia Q. Beatriz se abrazó con fuerza y, al tocar la herida que tenía en la zona de la escápula, un escalofrío ardiente recorrió todo su cuerpo. En ese momento, todos los cambios de Juan se hicieron transparentes. Ella nunca fue digna de confianza. «Mamá, cuánto me arrepiento». Beatriz murmuraba sumida en sus pensamientos. Si entonces ella no hubiera salvado a Juan, ¿acaso todo esto no habría ocurrido? Ni habría perdido la última oportunidad de ver a mamá. Beatriz no sabía en qué momento se había dormido. Al despertar, unas pocas luces se colaban desde el sótano. El presidente Q se comprometió hoy con la hija mayor de la familia Mao. ¿Qué pasará con la persona encerrada en el sótano? ¡Qué mala suerte! Cuidar a una mujer así y no poder ir a disfrutar ni a tomarse unas copas con la gente. Pensaba que ya no me dolería. Pero al escuchar la noticia del compromiso de Juan, Beatriz sintió una punzada en el pecho. «Él va a comprometerse». Los murmullos de afuera se alejaban cada vez más. La puerta del sótano estaba entreabierta y el guardaespaldas que la vigilaba había desaparecido. Ella tocó el amuleto sobre su pecho. Sintió la presencia de su madre y salió del sótano dando pasos firmes. La calle estaba abarrotada de gente y Beatriz no sabía a dónde ir. «Mira, la transmisión en directo del compromiso de la familia Q. La novia y el presidente Q son una verdadera pareja». Sus pasos se detuvieron en el sitio. En la pantalla, Juan se arrodilló sobre una rodilla. «Calliope, ¿quieres casarte conmigo?». La timidez tiñó de rojo el rostro de Calliope Mao. Ella asintió levemente. «Está bien». Beatriz recordaba la primera noche que estuvieron juntos. Él, reprimiendo su deseo interior,
Mordía su lóbulo de la oreja para provocarla. Beatriz, ¿quieres casarte conmigo? Juan, ¿ni siquiera tienes un anillo para la propuesta? Solo pudo reemplazar la timidez con una leve coquetería. Beatriz, tranquila. El día que te pida matrimonio, haré que todo el mundo sea testigo de nuestra felicidad. Ahora, en efecto, todo el mundo ha sido testigo, pero lamentablemente no de ella y de él. Presidente Q, ¿no era esa tal señorita López su exnovia? Eso también fue un escándalo enorme. En aquel entonces le envidié durante mucho tiempo. La persona a su lado, apoyada en el novio, preguntaba con despreocupación. TSK, esa sí que era una zorra. Beatriz tembló por completo. El hombre sacó su teléfono y reproducía un video. En el video, Beatriz estaba en la habitación privada desabrochando los botones uno a uno, y luego aparecían imágenes de alguien sobre ella. Todos estaban cubiertos con un grueso mosaico, salvo su foto, que era perfectamente clara. Esto me costó una fortuna ayer. Recuerda no contarlo, porque después viene algo aún más impactante. Beatriz peleando contra 30 personas. El sol le daba claramente en el cuerpo, pero Beatriz solo sentía un frío intenso. Él la odiaba hasta ese punto, dispuesto a que alguien difundiera ese video para difamarla. Parece una chica bastante pura, pero a escondidas se dedica a ese tipo de juegos. Las lágrimas surcaron silenciosas sus mejillas. Beatriz apretaba con fuerza el amuleto sobre su pecho. Mamá, te llevaré a casa. Capítulo 7. Juan jugaba distraído con el anillo de su dedo anular y, al fijar la mirada en el equipo de transmisión en directo cercano, llamó a su asistente. ¿El compromiso se está transmitiendo en directo? El asistente asintió. Presidente Q, usted indicó anteriormente que la fiesta de compromiso y la boda debían ser conocidas mundialmente. Hace ya 5 años ordenó organizar todos los detalles del compromiso y la boda. En ese momento, la persona con la que quería casarse seguía siendo Beatriz. Al darse cuenta de que no podía evitar volver a pensar en Beatriz, frunció el ceño y bebió de un trago la copa que tenía sobre la mesa. ¿Ella sigue en el sótano? El asistente, por supuesto, sabía a quién se refería Juan. Sí, los guardaespaldas la vigilan las 24 horas. Mirando la copa vacía en sus manos, Juan no sabía en qué estaba pensando, hasta que el asistente creyó que ya no diría nada más y se dio la vuelta para irse. Fue cuando volvió a escuchar su voz. Ve a contarle al que está en el sótano sobre el compromiso entre Mao y la señora. El asistente se quedó paralizado un buen rato, y al ver la impaciencia en el rostro de Juan, asintió de inmediato y se dirigió hacia el sótano. Al ver el sótano vacío y a los guardaespaldas mirándose entre sí, el asistente sintió que el mundo se le venía encima. Aunque Juan está prometido, ¿qué hijo de familia adinerada no tiene alguien más fuera de casa? Esta Beatriz ha estado con Juan tantos años. Aunque no llegue a ser la señora Q, seguro que será una amante de gran peso. El que se encargaba de vigilar eso desapareció de repente. Solo de pensar en la ira de Juan al asistente se le eriza la piel. Cuando él, con el corazón encogido, llegó con la noticia al salón del banquete, Juan ya no estaba allí. El señor Q ha salido. Si hay algo, puedo transmitírselo. Al ver a Calliope aparecer repentinamente delante de él, al asistente le comenzaron a sudar las sienes. Ah, no, no es necesario. Él no se atrevía a decir tal cosa, porque si aquello se complicaba, acabaría siendo él quien sufriese las consecuencias. Calliope se encogió de hombros sin miedo. Ella solo había vuelto a recoger algo que había olvidado y, al ver al asistente con cara de preocupación, pensó en echarle una mano, ya que no lo necesitaba. Ella tampoco se forzó, solo que todavía sentía algo de curiosidad. Había oído que este Juan tenía una amante desde hacía muchos años, pero en la fiesta de compromiso no se vio ni rastro de ella. Al ver al asistente tan nervioso, pudo adivinar que probablemente tenía que ver con esa amante. TSK, pensando que podría haber espectáculo, aceleró aún más el paso. Juan estaba sentado en la habitación privada, rodeado de cumplidos. Juan, esta noche tenemos que beber hasta caer. Un momento juntos vale más que 1000 monedas. ¿Crees que Juan es como vosotros, que solo sabe beber, beber y beber? Al principio no quería venir, pero al pensar en Beatriz se sentía irritable e inquieto, especialmente por la expresión de dolor desgarrador que mostró ayer. Esa mirada era algo que nunca antes había visto en ella. Aunque él la humillara de ese modo, ella apenas lo soportaba apretando los dientes. Pero anoche por primera vez percibió en ella una voluntad de morir. Al pensar en eso, tomó la copa que estaba sobre la mesa y bebió varias veces seguidas. No debía seguir pensando en ella. Cuando Calliope llegó, la copa frente a Juan ya estaba vacía. Después de varias rondas, la gente a su alrededor ya comenzaba a sentir los efectos del alcohol. Hoy Juan celebraba su fiesta de compromiso. Beatriz ni siquiera apareció. Si fuera como siempre, ya se habría pegado a él sin despegarse.
Hablando de Beatriz, aún quiero verla desnuda. Juan la ha consentido demasiado. Ni siquiera se quitó toda la ropa antes de dejarla ir. Todos hablaban a la vez sobre lo ocurrido ese día, sin percatarse de que el rostro de Juan se había tornado completamente sombrío. No lo saben, pero Beatriz ahora es famosa. Ya basta. Una botella se rompió en el suelo y solo entonces la gente advirtió que Calliope estaba sentada junto a Juan. Cuñada, por favor, no lo malinterpretes. ¿Esa Beatriz y Juan no tienen ninguna relación? Alguien creyó que el enfado de Juan se debía a Calliope, y se apresuró a explicarlo. Calliope entrecerró los ojos y no dijo nada. El rostro de Juan se tornó cada vez más oscuro. Cállate. Con una mirada severa, recorrió la habitación privada. Todos entendieron y se callaron. Tras un tiempo, Juan volvió a moverse, sacó el móvil y llamó al asistente. Trae a Beatriz para acá. El asistente del otro lado de la línea se tensó por completo, sabiendo que ya no podía evitarlo. Presidente Q, señorita López, ha desaparecido. Capítulo 8. Juan Q no reaccionó de inmediato. No entendía lo que quería decir el asistente. ¿Qué quieres decir con que ha desaparecido? Antes de que el asistente pudiera inventar una excusa, Juan ya había colgado el teléfono. Al ver la ira de Juan, los que estaban cerca le ofrecieron un cigarrillo con mucho cuidado. Presidente Q, ¿quiere enviar a alguien a buscarla? Juan intentó congraciarse, pero solo recibió una mirada severa. Rápidamente guardó silencio y se apartó a un lado. ¿Qué buscas? Juan, recuperarse es solo cuestión de un instante. Sí, solo es un lastre. Si se va. Ni siquiera vale la pena que Presidente Q lo busque. Esa Beatriz seguro que juega a provocar y luego a alejarse. Hace ese papel con Juan solo para que él se preocupe por ella. Juan encendió el cigarrillo que tenía en la mano y, con calma, exhaló un anillo de humo. En menos de 3 días volverá corriendo a pedirme perdón. Hablaba con tanta certeza que quienes lo rodeaban asintieron complacidos. Lo ha tramado todo y no es más que para quedarse al lado de Juan. Alguien rápidamente tomó la palabra. Beatriz por nosotros. Juan es un hombre capaz de dar la vida. No es posible que se marche así como así. Cuando Juan fue víctima de una trampa del rival, ella, al sentir la mirada de Juan, esa persona se dio cuenta inmediatamente de que había dicho algo inapropiado. Se dio 2 golpes en la boca y bebió de un trago su copa. Me castigaré con 3 copas. Ese año era el segundo o tercer año que Beatriz estaba a su lado. Llevaban tanto tiempo juntos que él ya no recordaba con precisión cuánto. Solo recordaba que aquel año la familia Q había sido víctima de una trampa del rival, y la cadena de financiación se rompió. Todas las personas estaban reunidas frente a la mansión del presidente Q exigiendo el pago de sus salarios, e incluso había quienes habían subido a la azotea para amenazar con tirarse. Él se disponía a trasladar fondos al extranjero, pero en el camino fue detenido por un grupo de trabajadores. Presidente Q, o nos paga el dinero del proyecto, o nos deja llevarnos su vida. Aquella gente sostenía cuchillos, con la firme intención de intercambiar su vida por la suya. En el instante en que alzaron los cuchillos, Beatriz se interpuso frente a él. Llévenme con ustedes, y si en 3 días no consigue el dinero, podrán desquitarse conmigo. Nadie le prestó atención. Vosotros queréis el dinero. Aunque matéis a Juan, no conseguiréis nada. Puedo firmar el acuerdo ahora, aunque muera después. No tendré nada que ver con vosotros. Darle la oportunidad de salir a recaudar dinero es también daros una oportunidad a vosotros. Beatriz fue llevada. Ella lo salvó una vez más, pero quien lo salvaba una y otra vez era también quien tendía una trampa tras otra. Pensándolo bien ahora, quizás aquella supuesta reclamación de sueldo también fue idea suya, solo para engañarlo y arrebatarle toda su confianza. Calliope echó un par de miradas a Juan y suspiró suavemente a su lado. Señor Q, si te importa, no lo dejes pasar. Nadie te esperará para siempre en el mismo lugar. Calliope Mao, cuida tu estatus. Si no fuera porque la familia Mao me suplica una alianza matrimonial, no tendrías derecho a reprenderme aquí. Su matrimonio nunca fue más que un negocio. Las miradas de los que les rodeaban se tornaron instantáneamente despreciativas. La familia Mao tampoco es trigo limpio. Vende a sus hijas para buscar gloria. Calliope bajó la mirada y recorrió con la vista el anillo de diamantes en su mano. Soltó una sonrisa leve. No dijo más y se levantó para salir de la habitación privada. Este pequeño incidente pasó pronto. La gente en la habitación privada continuaba bebiendo y bromeando, aunque de vez en cuando alguien hacía chistes sobre que Beatriz se había quitado la ropa allí dentro. Los sonidos estridentes le llegaban una y otra vez a Juan, y todas las botellas sobre la mesa fueron derribadas al suelo. Todos fuera de aquí. Él agarró de un tirón el borde de la ropa de quien encabezaba las bromas sobre Beatriz. No quiero volver a verte en Ciudad A. La habitación privada quedó en silencio al instante. Juan se sentó en el sofá, encendiendo un cigarrillo tras otro.
pero en su interior seguía inquieto por las palabras del asistente. Beatriz, ¿cómo se atreve a irse? Sus manos apretadas en puños, con venas marcadas que no dejaban de reflejar su ira. Ve y consigue la información de la madre de Beatriz. El asistente, al recibir la llamada, comenzó a buscar con urgencia. Al ver la información del hospital, su corazón cayó. Presidente Q. Tragó saliva con cautela. La madre de la señorita López ha fallecido. Capítulo 9. Un hilo en la mente de Juan se rompió de golpe. ¿La madre de Beatriz ha fallecido? Esa noticia cayó como un trueno sordo en el pecho de Juan. Hace poco tiempo había recibido noticias de que ella estaba perfectamente bien. Incluso tenía fotografías de Beatriz saliendo de compras con la madre de Beatriz. ¿Cómo podría haber fallecido? La primera reacción de Juan fue pensar que Beatriz estaba tramando alguna jugarreta otra vez. Él había estado investigando al cerebro detrás del secuestro de su madre, y por esa razón, aquellos secuestradores deberían haber sido ejecutados hace tiempo, pero él los mantenía detenidos en prisión. No fue hasta el año pasado cuando finalmente recibió la noticia. Presidente Q. El verdadero instigador detrás de la muerte de la señora ha sido encontrado. Cuando el subordinado vino a informar, mostraba una expresión de incomodidad. Es la familia López. Se estremeció. Había barajado innumerables posibilidades, pero jamás imaginó que fuera la familia López. Imposible. Le pidió a su subordinado que investigara de nuevo, pero el resultado fue el mismo, e incluso llegaron noticias peores. En aquel entonces, la familia López no solo secuestró a la señora, sino que incluso el secuestro suyo durante el incendio fue orquestado por la familia López, con el objetivo de que la única hija de la familia López, basta, fuera de aquí. No pudo aceptarlo. Para digerir ese hecho, se encerró en su habitación durante 3 días completos. Beatriz estaba todos los días afuera de la puerta, preocupada por él. Juan, estoy aquí. Ella dijo que también podía ser su apoyo. La razón le decía que todo lo que hacía esa mujer fuera de la puerta era una conspiración. Todo en favor de Q y no de él, pero seguía sin poder controlar sus emociones. No tuvo valor para acabar con ella. Solo necesito que ella sienta dolor. No es necesario matarla. Durante estos 2 años, vagó constantemente entre mujeres de todo tipo, tomando incluso la humillación hacia ella como un placer. Solo así, aquella cuerda en su corazón lograba mantenerse en un precario equilibrio. Pero ahora, se rompió tan fácilmente. Él aún recordaba aquel día en que Beatriz se atrevió a hablarle con cautela. Juan, ¿me podrías prestar 200,000? Era la primera vez que ella le pedía dinero. Claro, no podía contenerlo más. Quizá al percatarse de que todo se había descubierto, decidió actuar de inmediato. Mi madre está enferma y necesita una cirugía. No puedo juntar tanto dinero. Te lo devolveré. Para darle más credibilidad, incluso escribió una nota de deuda con un bolígrafo. Él simplemente soltó una risita, pensando que ella, con tal de conseguir dinero, era capaz de inventar incluso ese tipo de mentiras. Aprovechaba cada oportunidad para humillarla una y otra vez, pero no esperaba que todo fuera cierto. ¿Cuándo sucedió? Juan encendió un cigarrillo, esperando que la nicotina adormeciera momentáneamente sus nervios y le impidiera pensar en Beatriz, esa mirada al borde del abismo. A las 2:28 de la madrugada del 31 de marzo, para evitar enfadar aún más a Juan, el asistente incluso proporcionó la hora exacta. El móvil se deslizó y cayó al suelo. Presidente Q. Presidente Q. El cigarrillo en la mano llegó hasta sus dedos. Juan Q finalmente logró recobrar el sentido. Recogió el móvil, con la mirada llena de cansancio. Lo sé. Tras colgar, golpeó la pared con fuerza con el puño. Recordaba que el día anterior, Beatriz se había desmayado por su culpa. Ella perdió la última oportunidad de ver a su madre. Ese día, lo que él esparció, serían cenizas. Exhaló un suspiro cargado. Considera que saldaste la deuda con mi madre, por culpa de Beatriz. Él había estado ocultando todo sin buscar a la madre de Beatriz, y jamás imaginó que esto acabaría así. Recogió el móvil que estaba en el suelo y volvió a hacer una llamada. Ayúdame a consultar todos los registros de entrada y salida de Beatriz. Se acercó al escritorio y colocó la foto que tenía boca abajo. Aquella era la única fotografía que tenía con Beatriz. Beatriz, no pienses en escapar. Lo que me debes, tendrás que pagarlo con toda tu vida. Capítulo 10. Beatriz. Al mirar la casa familiar, por fin sintió que su corazón se calmaba. Los muebles y la decoración seguían intactos, tal como cuando la madre aún vivía. Ella acarició suavemente, como si se encontrara con su yo adolescente, hasta que vio la foto colgada en la habitación con su madre. Entonces no pudo más y se desplomó en el suelo llorando desconsoladamente. Madre. En la foto, su madre la miraba con la misma ternura de siempre. No importaba dónde estuviera, la mirada de su madre siempre se posaba en ella.
A su madre no le gustaba hacerse fotos, pero esta fue una que ella misma la persuadió para tomar. Si algún día pasa algo, y te asustas de estar sola, piensa que tu madre todavía está a tu lado. En aquel momento, ella aún reprochaba a su madre por decir tonterías, pero no esperaba que sus palabras se convirtieran en profecía. Se quitó el amuleto. Esto fue cuando su madre aún vivía. Ella había ido personalmente a rogarle, arrodillándose 3 veces y postrándose 9, para conseguirlo. Beatriz, mientras estés sana y feliz, mamá está dispuesta a hacer cualquier cosa. Aunque no eran madre e hija biológicas, el cariño que la madre le profesaba superaba con creces el amor maternal. Cuidadosamente, enterró el amuleto bajo un árbol en el jardín. Mamá, soy yo quien te ha fallado. Mientras vivía no pudo mostrarle respeto filial. No logró verla por última vez, y al final ni siquiera pudo conservar las cenizas. Beatriz abrazaba con fuerza aquel árbol, como si regresara al abrazo de su madre. Después de dejar la casa completamente ordenada, Beatriz dibujó la primera línea en el papel. En aquellos años, mamá era la sensación del pueblo. Fueron varias las casamenteras que vinieron a pedir su mano, pero todas se estrellaron en ese punto. Este niño es tuyo por adopción. Si no, devuélvelo. Tu felicidad es lo más importante. ¿No sería mejor encontrar a un hombre con quien apoyarte? Mientras envíes a este niño, la familia del hombre te dará inmediatamente 200,000 de dote. Es un precio exorbitante. Pero todas las personas fueron rechazadas y mantenidas fuera por la madre. Solo quiero a Beatriz. Incluso para evitar que este grupo las molestara de nuevo, se mudó con ella a la ciudad, aunque la razón principal era darle una vida mejor. Beatriz, en este mundo las mujeres no solo viven dependiendo de un hombre, dijo la madre. Hay muchas cosas que son mucho más importantes que el amor o el matrimonio. Por ejemplo, en el corazón de mamá, tú eres más importante que cualquier persona o cosa. Lamentablemente, al crecer no pudo recordar las palabras de su madre. Cayó en la trampa de Lumián. El trazo seguía en movimiento. Su madre nunca llegó a ponerse un vestido de novia en toda su vida. Quería diseñar uno para ella, llevando el nombre de su madre. Al volver a tomar el lápiz, Beatriz parecía haberse reencontrado consigo misma. Se apoyó junto al árbol, murmurando entre dientes. Mamá, ¿qué te parece si usamos esta línea para delinear aquí? En lugar del blanco tradicional, prefiero usar el negro. ¿Qué es tu color favorito? Mamá, los movimientos en sus manos no cesaban, y el plano de diseño del vestido de novia que dibujaba se iba perfeccionando. Ella soltó un profundo suspiro de alivio. A continuación, sintió un vértigo intenso. Cuando volvió en sí, ya estaba acostada en el hospital. ¿Has despertado? Primero bebe un poco de agua. Teodoro le puso el vaso de agua frente a Beatriz. Al verla sin tomarlo, se dio unas palmadas en la cabeza. Perdona, olvidé explicártelo. Solo pasaba por la puerta de tu casa y, por casualidad, te vi caer. Aunque te llamaba, no despertabas. Así que tuve que trepar el muro para sacarte. El muro del patio pequeño de Beatriz fue construido por ella y su madre cuando era niña. Realmente es bajo, lo suficiente para ver todo lo que hay dentro del patio. Gracias. Quizá hacía mucho que no hablaba, pero solo esa palabra le desgarraba la garganta. De nada, fue algo que hice sin pensarlo. Beatriz López pensaba que aquel hombre frente a ella se sonrojaba con facilidad, con un simple gracias. Sus orejas ya se teñían de rojo. Justo cuando se disponía a seguir hablando, la enfermera entró empujando la puerta. Señorita López, hay algo que debo comentarle. Tras quitarle la aguja del brazo a Beatriz, continuó hablando. Está embarazada. ¿Y estos medicamentos? Antes de terminar la frase, el vaso de agua en la mano de Beatriz se cayó al suelo, empapando a la enfermera. ¿Qué dijiste? Señorita López, está embarazada. Capítulo 11. Hasta que la enfermera se fue, Beatriz no había logrado recuperarse de sus palabras, apretando con fuerza la manta sobre su cuerpo. Al lado, Teodoro tosió 2 veces repentinamente, y entonces ella se dio cuenta de que había un desconocido allí. Beatriz quiso decir algo, pero su mente estaba en blanco y se dio cuenta de que parecía haber perdido hasta la capacidad de articular una frase completa. Lo entiendo. Teodoro le puso una tarjeta en la mano a Beatriz y le sonrió. Esperando volver a verte, señorita López. Después de regresar del hospital, Beatriz se había encerrado en un rincón. Ella también había esperado con ilusión tener un niño con Juan. Juan, si estoy embarazada, ¿prefieres que sea niño o niña? Mientras sea tu hijo, me da igual que sea niño o niña. Él dijo, lo más importante es que te quiero a ti. Pero ahora, cuando ella decidió dejarlo todo atrás, ese niño apareció inesperadamente. Ella posó suavemente la mano sobre su vientre. Aquí ha crecido una nueva vida. En ese momento, el teléfono junto a él sonó de repente.
Es un mensaje de Teodoro. Señorita López, nuestra empresa organiza un desfile de vestidos de novia. ¿Le interesaría participar? Beatriz rechazó sin pensarlo 2 veces. Teodoro insistió enviándole el boceto de diseño del vestido de novia. Acto seguido, llamó por teléfono. Cuando entré al patio, vi este boceto. ¿Es acaso el regalo que le hizo al fallecido? Beatriz no tuvo tiempo de asombrarse porque él tomara el boceto sin robarlo, pues la última frase la dejó paralizada. ¿De verdad con solo un plano de diseño pudo entender que este era un regalo para el fallecido? ¿Acaso esa persona es un amigo cercano con quien ha tenido una larga amistad y confianza? Beatriz repasó en su mente a todas las personas que conocía, pero ninguna pudo coincidir con Teodoro al otro lado del teléfono. Tuvo que admitir que, quizá, en este mundo sí existe un alma gemela. Sí, señorita López, no me corresponde indagar porque no desea participar en el desfile nupcial, pero de verdad no querría que el mundo viera este regalo, para que todos recuerden a ese fallecido que tanto añora. Todos dicen que una persona realmente muere cuando empieza a ser olvidada. Beatriz apretó los labios con fuerza y tras un rato finalmente accedió. Asistiré. Ella quería pronunciar el nombre de su madre en un escenario que captara la atención del mundo. Quería que todos supieran que su madre existió. Desde que aceptó participar con Teodoro en el desfile de vestidos de novia, estuvo tan ocupada que casi olvidó que estaba embarazada. Teodoro puso la leche caliente frente a ella. Cuida tu salud. Su mirada rozó ligeramente su vientre. Beatriz se dio cuenta de que debía cambiar por completo su impresión sobre Teodoro que tenía delante, tanto en su intuición para el diseño como en su respeto hacia los demás. Él logró que ella lo mirara con otros ojos. Solo quedaban 3 días para el desfile nupcial, pero Beatriz no conseguía diseñar ni un solo vestido. Cada dibujo le parecía incompleto, como si le faltara algo, hasta que, sin darse cuenta, dibujó aquel vestido de novia que se había regalado años atrás. Era su primera creación. Al principio, pensó en retomar su trabajo desde cero. Beatriz, no quiero que sobre ti se pose ninguna mirada codiciosa. Juan cada vez que descubría que ella pensaba en ir a trabajar, insistía en disuadirla. Pero quiero que mi vestido de novia, el que diseñé, se muestre ante el mundo. Beatriz, solo quiero que te cases conmigo llevando este vestido de novia. Ella, atrapada en el amor, olvidó todo lo demás. Al final, se convirtió en un canario de oro cuidado por Juan. Si en aquel entonces ella hubiera tenido un trabajo propio, jamás habría cedido por 200,000, ni perdido a su madre. Beatriz no dudó más y envió el boceto de diseño a Teodoro. Este es mi último diseño. El tiempo apremiaba. Beatriz solo podía seguir a Juan día tras día, vigilando. En ese periodo, ella estaba tan absorbida en el diseño que no solo olvidaba al niño que llevaba en el vientre, sino también a ese Juan que le había causado un daño irreparable, como si no existieran esos 200,000. Ni esas humillaciones, ni las fotos filtradas, como si Juan nunca hubiera aparecido. Señorita López, hoy quizás deba molestarte de nuevo. Teodoro abrió la puerta del coche y, cuando su mirada se fijó en un punto, su mano se deslizó desde la parte superior de la puerta hasta la cintura de Beatriz, y su tono se tornó repentinamente más insinuante. Beatriz, menos mal que te tengo. Su voz era suave y sus movimientos no estaban sincronizados. Beatriz estaba tan absorta en el boceto de diseño que no reaccionó. Cuando empezó a notar que algo no iba bien, el coche ya había parado frente a su casa. Por eso tampoco advirtió a Juan, quien acababa de observarlo todo con detenimiento. Capítulo 12. Juan se quedó allí parado, mirando cómo el coche se alejaba a toda prisa. Apretó el puño con fuerza, y aunque las llaves del coche le clavaban en la palma hasta hacerla sangrar, no se inquietó. Beatriz, no puedo creer que me hayas traicionado. Desde que supo que la madre de Beatriz había fallecido, casi todos los días enviaba a alguien a buscar a Beatriz. Aunque tenga que registrar toda ciudad, quiero que me encuentren a Beatriz. También investigó en registros extranjeros, pero no hubo noticias de Beatriz. Durante ese tiempo, a cualquier mujer que viniera a buscarle ni siquiera le prestaba atención y ordenaba que las echaran. Incluso a aquella mujer que le quitó un bolso del coche, mandó a alguien para que la expulsaran de ciudad. Sentía que ya había hecho un gran esfuerzo. Incluso pensó, no volvería a reprocharle lo que antes le había hecho. Mientras ella pudiera regresar, seguiría dándole todo lo que quisiera. ¿No es solo que quiere dinero? Él puede dárselo. En la familia Q no falta precisamente dinero, pero lo que acababa de ver, lo que dijo ese hombre, no hacía más que provocarlo. ¿Qué quiere decir con eso de que al menos él la tiene a ella? ¿Han estado juntos todo este tiempo? ¿Cómo puede su mano estar en la cintura de Beatriz? ¿Acaso Beatriz se acercó a él para engañarle por dinero? ¿Por ese hombre? Cada detalle tocaba el límite de Juan. Van. Al pensar en eso,
Juan alzó la mano y barrió con todos los papeles de la mesa. Si no fuera porque la empresa tenía un asunto urgente y él debía volver de inmediato a Ciudad A, ese día habría traído de vuelta a Beatriz. De ninguna manera puede permitir que ella tenga contacto con ningún hombre. Solo de pensar en aquella escena de ese día, se le llena la ira. Todos a su alrededor bajaron la cabeza ligeramente. Ninguno se atrevió a hablar más, hasta que Juan dijo que la reunión había terminado. Todos finalmente se sintieron aliviados. No sé qué ha pasado estos 2 días. Ni siquiera me atrevo a entrar en la oficina del presidente Q. Da demasiado miedo. El presidente Q regresó hace 2 días de la ciudad fronteriza y está así, con el ceño fruncido. Ni hablar de la oficina. Hasta en la empresa temo seguir quedándome. El asistente, al oír las quejas de quienes le rodeaban, solo pudo lamentarse en silencio. Nada más abrir la puerta de la oficina, vio a Juan con el rostro sombrío mirándole. ¿Qué has averiguado? Teodoro Kim es el único hijo de la familia Kim, la marca de vestidos de novia en la ciudad fronteriza. ¿Quién te dijo que investigaras eso? Un escalofrío recorrió al asistente y se apresuró a secarse el sudor de la frente. Ese día, cuando Juan regresó, solo le entregó la foto de Teodoro. Encuéntralo para mí. No le dio más instrucciones. Él pensaba que Juan quería expandir el negocio al sector de vestidos de novia en la ciudad C. Pronto, en los documentos captó el nombre de Beatriz López. Teodoro y la señorita López se conocieron este mes. Efectivamente, Juan no volvió a enfadarse, e incluso la atmósfera tensa se alivió rápidamente en ese momento. La señorita López es actualmente la diseñadora de vestidos de novia para la familia Kim, y mañana participará en el desfile de vestidos de novia del grupo Kim. El asistente no dijo más, solo transmitió toda la información relacionada con Beatriz. Sal. Juan hizo un gesto con la mano. Cuando el asistente llegó a la puerta, Juan lo llamó de nuevo. El sueldo sube un 10%. Antes de que el asistente entrara, ya había decidido cómo renunciar. Ahora deseaba abrazar a Juan y gritarle papá. Al ver que el asistente salió cambiado, con una expresión radiante en vez de abatida, todos en la empresa se acercaron. ¿Cómo conseguiste manejar al presidente Q? Hermano mayor. Más tarde tengo un informe que necesita la firma del presidente Q. Por favor, enséñame el truco para no morir en el intento. El asistente chasqueó la lengua un par de veces, con el dedo índice en los labios. De repente, todas las voces callaron. Solo una palabra. Beatriz. El asistente ahora lo comprende. Que Mao, la señorita de la familia. Qué fiesta de compromiso del siglo. Nada de eso puede compararse con Beatriz, que siempre sigue a Juan tras él. Juan, sentado en la oficina, sintió que todo se aclaraba un poco al saber que Beatriz y Teodoro solo se conocían desde hacía poco más de un mes. Pero al recordar lo que dijo el asistente después, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Beatriz realmente habría estado buscando trabajo a sus espaldas? ¿Estaba ella preparando una separación total de él? A medida que esa idea ganaba terreno en su mente, el rostro de Juan se ensombreció rápidamente. Golpeó la mesa con los dedos un par de veces y luego marcó el teléfono. Mañana Kim organiza un desfile de vestidos de novia. Ve y hazme un favor. Capítulo 13. El prestigio de la familia Kim en el ámbito de los vestidos de novia era algo que Beatriz no esperaba. Al ver el aforo completo y a las modelos vestidas con diversos vestidos de novia desplazándose a su alrededor, de repente se puso nerviosa. ¿Tú, no habías dicho que habría poca gente? Tras aceptar participar en este desfile de vestidos de novia, Teodoro la buscó ese mismo día. Gracias. He estado preparando este desfile de vestidos de novia durante muchos años y siempre he carecido de un verdadero diseñador. Ella asumió automáticamente que ese desfile nupcial sería pequeño, tan pequeño que apenas habría espectadores, e incluso el diseñador sería solo ella. En aquel momento, guardó en su corazón ciertas dudas hacia Teodoro, diciendo que el regalo para su madre estaría ante todo el mundo. Pero este desfile nupcial tampoco funciona. Pero cuando se promete algo a alguien, no se puede retractar fácilmente. Ahora, al ver esta escena, está convencida de que todo lo que Teodoro dijo es cierto. ¿Qué es esto? Beatriz vio algo familiar que ya había visto en la fiesta de compromiso de Juan. Transmisión satelital. ¿Entonces Juan no podría verla? Pero pronto, su preocupación fue dominada por la emoción. Así, el regalo que le entregues a tu madre podrá mostrarse ante todo el mundo. Él señaló hacia el escenario. Puedes hacer que el nombre de tu madre se escuche en todo el mundo. El corazón de Beatriz estaba temblando. Al ver aquel vestido de novia que le regalaron a su madre desfilar puesto por la modelo, Beatriz se conmovió hasta las lágrimas. Teodoro extendió la mano para secar las lágrimas en sus ojos. Beatriz, no llores. La felicidad debería hacerte sonreír. Beatriz estaba demasiado emocionada y no se percató del comportamiento inapropiado de Teodoro. Las modelos subían una a una al escenario para desfilar.
Beatriz estaba sentada abajo, escuchando las exclamaciones de sorpresa de quienes la rodeaban. Este vestido de novia negro es increíble. Si pudiera ponerme ese vestido, no sé lo feliz que sería. Pero su nombre es algo desafortunado. Se llama Reencarnación. Me gusta más otro diseño de este creador, pero parece que no sabe poner nombres. Lo llamó Romper el Capullo. Creo que Amor Apasionado habría encajado mejor para este vestido de novia. Enamorados apasionadamente. Beatriz bajó ligeramente la cabeza cuando diseñó ese vestido de novia. Realmente estaba profundamente enamorada de Juan. El vestido de novia contenía el esfuerzo del diseñador y todas las emociones de aquel momento. Ella había puesto todo su amor en ese vestido de novia. En ese momento, realmente quería casarse con Juan. Al terminar el desfile, el presentador subió al escenario para anunciar la lista de ganadores. Al anunciar el primer puesto, el presentador prolongó la espera, hasta que el foco iluminó a Beatriz y se escuchó un aplauso atronador. Felicidades a nuestra nueva diseñadora, Beatriz. Al oír su nombre, Beatriz finalmente se apartó de aquellas emociones pasadas. Se levantó despacio, aceptando las felicitaciones de todos los presentes. En ese instante, por fin entendió por qué debía vivir, por qué debía existir. Gracias a todos por apreciar el vestido de novia que diseñé. Ella inclinó la cabeza en señal de respeto hacia el público. Este vestido de novia es un regalo que ofrezco al fallecido. Al terminar de hablar, comenzaron a oírse murmullos a su alrededor. Un vestido de novia en esta situación es demasiado de mala suerte. Un regalo para los muertos. Ni siquiera yo me lo pondría si me lo regalaran. Beatriz respiró hondo. Su mano acarició el vestido de novia, como si sintiera a su madre a su lado, y entonces continuó hablando. No soy hija biológica de mi madre, pero ella me trató como tal. Lo primero que me dijo fue, cariño, volvamos a casa. Beatriz parecía sumida en sus recuerdos, contando en voz baja la historia entre ella y su madre. Es un regalo que nunca llegó a entregarse. Si hay un mañana, deseo que ella pueda vivir para sí misma. Esperaba que pudiera ponerse este vestido de novia. Pensaba que era la felicidad que le pertenecía. Esta vez, Beatriz no lloró. En su rostro permanecía una leve sonrisa. Espero que todos puedan recordarla, para que así ella siga viviendo en su corazón. Silencio absoluto entre el público. Beatriz se inclinó ligeramente y saludó con una reverencia. Ella se llama Cupido. Al incorporarse, estallaron aplausos desde el público. Muchos apartaron la mirada para secarse las lágrimas en las comisuras de los ojos. El vestido de novia no es solo un símbolo del amor, es el símbolo de todo amor. Cupido, Cupido, Cupido. Más que los aplausos, el nombre de la madre se escucha con más fuerza. Señorita López, ¿podría contarnos si su otro vestido de novia también tiene una historia? El presentador, conteniendo las lágrimas, cambió el tema hacia otro vestido de novia. Beatriz López inclinó la cabeza hacia aquel vestido que un día simbolizó toda su vida. Este vestido de novia. Antes de que terminara de hablar, alguien se levantó de repente. Este vestido de novia no fue diseñado por Beatriz. La mujer, aprovechando que todos estaban conmocionados, irrumpió en el escenario. Este vestido de novia es mío. Beatriz, ladrona. Capítulo 14. Una piedra que levanta 1000 olas. ¿Este vestido de novia no fue diseñado por Beatriz? Pero empezó a decirlo con tanta sinceridad que no parecía falso. El presentador también se quedó paralizado. Era la primera vez que vivían algo así. A punto de comenzar la entrega de premios, surgió esta inesperada situación, hasta que llegó la mirada de Teodoro. El presentador volvió en sí. Ella mantuvo la sonrisa. Señora, nuestros diseñadores han pasado rigurosas selecciones. Es imposible que exista algo como el plagio o robo que usted menciona. ¿No estará confundida? Hizo un gesto para que el guardia de seguridad se acercara a llevarse a la persona. ¿Qué selección por niveles? Beatriz no llegó a la competición sin más que gracias a que se acostó con los de la familia Kim. Antes de que el guardia pudiera subir, la mujer mostró ante todos un montón de fotos. Beatriz entró por la puerta trasera de vuestra familia Kim, y para allanar el camino a su amante, incluso os robasteis mis logros. Las fotos estaban esparcidas por el suelo. Casi todas mostraban a Beatriz junto a Teodoro. Ese cotilleo era aún más impactante que el rumor de que Beatriz no era diseñadora original. ¿No es acaso Teodoro, el presidente de la familia Kim? La manera en que mira a Beatriz no es normal en absoluto. Todavía está abrazando a Beatriz al entrar al hotel. Ese supuesto desfile nupcial probablemente ya estaba arreglado. Solo fue para ganarse una sonrisa de ella. Beatriz bajó ligeramente la mirada y se dio cuenta de que todas esas fotos estaban tomadas desde ángulos muy insidiosos. Claramente no había pasado nada entre ellos, pero las fotos hacían que incluso ella, la implicada,
sintiera que algo raro y sospechoso ocurría. El presentador ya no podía controlar la situación, y el guardia de seguridad se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Teodoro estaba a punto de subir al escenario cuando Beatriz rodeó la foto en el suelo y se plantó frente a la mujer, mirándola fijamente. Dices que el vestido de novia fue diseñado por ti, ¿pero tienes pruebas? La mujer estaba anticipada y, en el momento en que Beatriz formuló la pregunta, soltó una fría sonrisa de desdén. Esta es la prueba. Al ver el manuscrito en sus manos, en un instante Beatriz lo entendió todo. Juan nunca pensó en dejarla ir. Tanto las fotos y videos que circulaban a sus espaldas, como la escena de hoy, todo formaba parte de la venganza de Juan. Al ver el manuscrito, las voces a su alrededor se cargaron de desprecio. ¿Cómo pudiste robar el plano de diseño de otro, aunque seas la amante de Teodoro? No puedes permitir que otro diseñador sea tu simple comparsa. Y yo que hasta me sentí conmovido. Seguro que toda la historia de que tu madre falleció fue una invención tuya. ¿No temes acaso que decir tales mentiras te acarreará un castigo y que tu madre realmente murió de cáncer? La ira de los demás diseñadores también se fue extendiendo. Se agruparon alrededor de los jueces sentados en la primera fila, exigiendo justicia. ¿Cómo pueden darle el campeonato a alguien que roba trabajos? ¿Acaso la familia Kim no tiene dignidad solo para mantener a un amante? ¿Qué desfile nupcial ni qué va? El boceto que hemos diseñado con tanto esfuerzo, no me digáis que lo vais a tirar todo para usar a Beatriz como trampolín. El jurado estaba rodeado y nadie quería escuchar ninguna explicación. Alguien en el público lanzó una botella de agua mineral hacia Beatriz. La botella rozó la frente de Beatriz, y un líquido rojo carmesí goteó desde la comisura de su ojo. Al ver que alguien más intentaba lanzar algo, Teodoro no pudo aguantar más y subió al escenario, protegiendo a Beatriz firmemente entre sus brazos. Que todos dejen de hacerlo. Con el rostro pálido, él dio órdenes al guardia de seguridad. Si alguien más agrede a alguien, los llevarán a todos a la comisaría. La gente en el público, que se mostraba ansiosa por unirse al alboroto, detuvo sus manos una tras otra. La mujer, al ver que la situación cambiaba gracias a Teodoro, rápidamente alzó la voz para gritar. Beatriz, tienes que darme una explicación. ¿Por qué robaste mis planos de diseño? ¿Acaso crees que por ser la amante de Teodoro puedes destrozar todo mi esfuerzo? Los diseñadores también se contagiaron de la emoción de la mujer, señalando a Teodoro y exigiéndole que diera una explicación a todos. No tengo que rendiros cuentas. Teodoro extendió la mano suavemente para limpiar Beatriz la sangre de la sien. Me gusta Beatriz. No es una amante, es la mujer que quiero para esposa. ¿Y qué pasa con tu plano de diseño? Teodoro esquivó una sonrisa fría y de un solo movimiento arrebató el boceto que ella sostenía. ¿Por qué crees que la señora de la familia Kim se fijaría en un simple boceto como el tuyo? Si ella quisiera, podría comprar todos los bocetos de diseño de la ciudad y firmarlos solo con su nombre. ¿Para qué iba a interesarle tu pobre boceto? Todo a su alrededor quedó en completo silencio. Beatriz no se sentía cómoda con tanta cercanía, y se apartó ligeramente del abrazo de Teodoro. Ella tomó el boceto de diseño que Teodoro sostenía y lo mojó con agua. Beatriz, ¿quieres? Antes de que la mujer terminara de hablar, Beatriz levantó en alto el boceto de diseño. En la parte inferior del original se leía claramente una firma. Beatriz López. Capítulo 15. Tras diseñar este vestido de novia, Beatriz, aburrida, usó un bolígrafo con tinta especial para escribir su nombre al dorso del original. Pensaba aprovechar para gritar, pero al saber que la mujer de la familia Kim había destruido su boceto, se quedó sin palabras. Cuando el guardia de seguridad la acompañó, la gente del público comenzó a murmurar. Yo decía que esta Beatriz no podía estar fingiendo. Las cosas que empezó a contar no parecen inventadas. Detrás de cada vestido de novia hay una historia, y esta Beatriz se merece el primer puesto sin duda. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este vestido de novia? Parecían haber olvidado la ira que descargaban contra Beatriz, y en cambio empezaron a esperar con interés la historia de aquel vestido de novia. El desfile nupcial termina aquí por hoy. Teodoro agarró la mano de Beatriz para irse, pero ella sonrió y le soltó la mano. Este vestido de novia es el que diseñé cuando soñaba con casarme por amor. Ella pensó que, puesto que Juan había preparado este escenario con tanto cuidado, probablemente estaría en algún lugar observando todo lo que sucedía. Solo que es una lástima, amé a la persona equivocada y me perdí a mí misma. Volver a mostrar este vestido de novia ante todos ya no es por ese supuesto amor del pasado, sino por mí misma. Voy a ser fiel a mí misma y a despedirme del pasado. Juan, hasta luego. La farsa del desfile nupcial terminó con la mujer siendo detenida por la policía. Cuando Beatriz se marchaba del espectáculo, no se dio cuenta de que, a poca distancia, una mirada la vigilaba sin cesar. Juan estaba sentado en el coche, reviviendo una y otra vez las escenas que acababan de ocurrir.
Al pensar que Teodoro había protegido a Beatriz ante todos, su corazón se llenó de dolor. ¿Qué derecho tenía Teodoro para abrazar a Beatriz de esa manera? Incapaz de contener más su furia, dejó escapar un grito cargado de nacionalismo. Beatriz. El conductor sintió la presión en el ambiente y solo pudo acelerar, deseando abandonar rápido ese lugar infernal. Beatriz estaba sentada en el sofá, y frente a ella Teodoro Kim. Señor Kim, creo que nuestra colaboración debe terminar aquí. Ella participó en ese desfile nupcial solo por su madre. Nunca pensó tener nada que ver con la familia Kim, pero lo que dijo Teodoro en el lugar la dejó algo conmocionada. Solo pudo mantenerse cortés y distante. Teodoro estaba a punto de decir algo más cuando el móvil de Beatriz comenzó a vibrar. En una red social, había múltiples mensajes mencionándola. Diseñadora novata, pillada en un trío. Al abrir el móvil, descubrió que sus fotos estaban causando un gran revuelo en internet. Había imágenes de ella quitándose la ropa en la habitación privada, y otras con Juan en su jardín, en medio de un encuentro amoroso. Los vídeos son muy borrosos, pero suficientes para reconocer su rostro. Beatriz, ¿cuántos hombres necesitas para estar satisfecha? Si puedes desnudarte ante tanta gente, ¿quieres desnudarte conmigo? Seguro que seré muy amable. Presidente cuya está comprometido. ¿Y tú aún tienes el descaro de ir a seducirlo? ¿Te excita destruir una familia? Beatriz apretaba el móvil hasta que sus manos se pusieron pálidas. El día que supo que su video se estaba vendiendo en secreto, ya pensó que ese día podría llegar. Sus fotos y videos se esparcirán por toda la ciudad, aunque llevaba tiempo preparada, esperando la venganza de Juan. Pero cuando todo eso ocurrió, se dio cuenta de que no podía soportarlo. Teodoro advirtió que algo no estaba bien con Beatriz. Sus comisuras sangraban por haberla mordido, y se apresuró a calmarla. Beatriz, cálmate, no te hagas daño. Pero Beatriz no escuchaba nada. Una inmensa tristeza se apoderaba de todo su ser, hasta que un dolor agudo en el bajo vientre la hizo volver en sí. Niño. Después de salir del hospital, Beatriz seguía con el rostro pálido como la muerte. Señorita López, no puede alterarse demasiado, o temo que el niño no sobreviva. En realidad, en el instante en que supo de este niño, su primer pensamiento fue no quererlo. Pero con el paso del tiempo, parecía poder sentir la presencia del niño, aunque sabía bien que ahora no era más que un charco de sangre. Sin embargo, le nació un instinto protector maternal. Se dio cuenta de que ya no podía desprenderse de este niño. Este niño era, para ella, el último familiar que le quedaba en el mundo. Teodoro se dio cuenta de que ella no estaba bien y no dijo nada en todo el camino. Beatriz al bajar del coche, alguien le lanzó un cubo de agua encima. Puta, no mereces vivir en nuestro pueblo. Márchate ya. Capítulo 16. Los vecinos se agolpaban junto al coche. Unos señalaban y criticaban. Otros lanzaban hojas de verduras a Beatriz López. Escoria, ¿cómo te atreves a mostrar algo así y seguir aquí viviendo? Das vergüenza a la familia López. ¿Tu madre sabe lo que has hecho? Ella sufrió por culpa de ese lastre que eres, y ahora quieres arruinar nuestro pueblo entero. Una tras otra, surgieron palabras ásperas y desagradables. Teodoro se interpuso ante Beatriz para que nadie se acercara a ella. Si seguís actuando así, llamaré a la policía. Sus movimientos se detuvieron, pero las palabras desagradables no cesaban de salir. Fuera de aquí, adúlteros. Fuera de aquí. Beatriz se limpió la suciedad de la cara y, justo cuando iba a hablar, se dio cuenta de que el patio pequeño ya estaba lleno de basura de todo tipo. El árbol que ella y su madre plantaron juntas había sido arrancado. Mamá. Ella ya no podía prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. Apartó a las personas frente a ella y corrió hacia el patio pequeño. El árbol fue arrancado de raíz, y la caja de hierro que contenía el amuleto estaba ya vacía. Beatriz tenía la mente en un caos absoluto. Solo cavaba desesperadamente la tierra a su alrededor con las manos. Mamá, mamá. Cuando Teodoro llegó, las manos de Beatriz ya estaban manchadas de sangre. Beatriz, no hagas eso. Él intentó levantarla, pero ella lo apartó de un empujón. Mamá, mamá. Beatriz estaba sumida en su propio mundo. Solo cavaba desesperadamente con las manos. Teodoro no pudo detenerla, aunque no sabía exactamente qué buscaba. Solo podía acompañarla mientras hurgaban juntos. Hasta que oscureció, la tierra del patio pequeño estaba completamente removida. Beatriz no encontró el amuleto. Tenía una oscuridad negra ante los ojos y justo cuando sentía que se iba a caer, sonó el teléfono. Al ver en el mensaje la foto del amuleto, Beatriz se obligó a despejarse de inmediato. Marcó el número con prisa. Beatriz. Era Juan. Ya debería haberlo pensado antes. Vuelve conmigo. Juan jugaba distraídamente con el amuleto en la mano mientras hablaba sin mucho interés. Tras escuchar lo que Beatriz dijo en el desfile nupcial,
Supo que ella lo había dejado por completo atrás. Él también quería que todo terminara así, pero, al ver a Teodoro junto a ella, una emoción llamada celos lo invadió por completo. No podía ser. Beatriz aún le debía tanto. ¿Cómo podría dejarla ir? De cualquier manera, tenía que atar de nuevo a Beatriz. Mientras vuelvas conmigo, no importa si es el amuleto o esas cosas de internet, yo puedo solucionarlo todo para ti. Colgó el teléfono y Beatriz se desplomó en el suelo, completamente agotada. Teodoro reconoció la voz de Juan al otro lado de la línea. Sus ojos se oscurecieron poco a poco, aunque en su rostro mantenía la apariencia de ignorancia y preguntaba en voz baja: Beatriz, ¿qué ha sucedido? Solo cuando sintió la mano de Teodoro posándose sobre ella, Beatriz logró recuperar la compostura. Negó con la cabeza, se incorporó y dio 2 pasos atrás para mantener la distancia con Teodoro. Kim, señor Kim, gracias por la ayuda de antes. Su tono era frío y distante. Todavía tengo algunos asuntos personales que atender. Teodoro quería decir algo, pero al ver la mirada firme de Beatriz, finalmente no dijo nada y se dio la vuelta para marcharse. Beatriz salió de casa cuando la gente afuera ya se había dispersado. Ella, siguiendo las órdenes de Juan, se quedó en el sitio esperando el coche. Al subir al coche, no advirtió que Teodoro, que no estaba lejos, la seguía en otro vehículo. Cuando volvió a ver a Juan, Beatriz sintió un vacío en el alma. Las emociones que esperaba sentir desaparecieron por completo en ese instante. ¿Ya llegas? Juan agitaba el vaso de vino en su mano y la observó de arriba abajo. Beatriz no dijo nada, solo permaneció rígida mientras comenzaba a desabrochar los botones de su ropa. En el momento en que su piel desnuda tocó el aire frío, no pudo evitar temblar por un instante, pero pronto se acostumbró y siguió desabrochando los botones restantes. ¿Qué estás haciendo? ¿No me llamaste presosamente por esto? Capítulo 17. Beatriz no sería tan ingenua como para pensar que Juan la había llamado solo para revivir viejos tiempos o porque aún sentía algo por ella. Está bien, está bien. La emoción que Juan había mantenido a duras penas se quebró por completo en ese instante. Así que, para Beatriz, ¿él era realmente esa clase de persona? La copa que tenía en la mano se hizo añicos en el suelo. Él tiró de la ropa que le quedaba, agarró bruscamente su barbilla y levantó su cabeza, obligándola a mirarlo a los ojos. Después de tanto tiempo en la cama de Teodoro, ¿aún no has aprendido ni a atender a la gente? Pero al cruzar la mirada vacía de Beatriz, su corazón no pudo evitar un estremecimiento. ¿Desde cuando ella había dejado de ver amor en su mirada? Beatriz dio un paso atrás y, sin mostrar emoción alguna, se quitó los pantalones. Presidente Q, puede comenzar. Después de decirlo, cerró los ojos lentamente. Bien, entonces será como quieres. Juan arrastró a Beatriz hasta la ventana de suelo a techo y sació su deseo con dureza. Él la llamaba para que regresara, pero nunca por algo así. Pero su actitud parecía acusarlo de ser un animal que solo actúa con la parte baja del cuerpo. Al sentir la resistencia dentro de su cuerpo, sus movimientos se volvieron más violentos. Beatriz, ¿no puedes estar sin un hombre? ¿O es que Teodoro no puede satisfacerte? Sus ojos seguían cerrados con fuerza, pero aún así, algunas lágrimas rodaron por su rostro. La mano de Juan se quemó por un instante con las lágrimas. El movimiento finalmente se ralentizó. Su mano se posó involuntariamente sobre su mejilla. Beatriz. Beatriz abrió los ojos de golpe y mordió con fuerza su brazo. Sangre comenzó a manar de su brazo, pero Juan no se movió. Simplemente dejó que ella mordiera. Beatriz, si morderme te hace sentir mejor, entonces muérdeme. La ternura en sus palabras pareció hacer que Beatriz volviera a aquellos años atrás. Ella soltó lentamente la boca, ocultando por completo sus emociones. Presidente Q, ¿ha terminado? Recogió la ropa del suelo y entonces se dio cuenta de que Juan la había rasgado. No le dio mucha importancia. Simplemente se puso la ropa al azar y le tendió la mano a Juan. Devuélveme el amuleto. ¿Has vuelto solo por ese maldito amuleto? Beatriz no dijo nada, solo clavó la mirada en Juan sin parpadear. Al verla tan desafiante, Juan se rió con rabia. Tomó el amuleto del escritorio. ¿Lo quieres? En el momento justo en que Beatriz estaba a punto de atrapar su mano, él la retiró de su palma. Arrodíllate y pídeme. Beatriz no dudó ni un instante. Se arrodilló en el suelo sin un quejido, aunque los fragmentos de vidrio roto se clavaran en sus rodillas, y solo fijó la mirada obstinadamente en la mano de Juan. Presidente Q, se lo ruego, aunque fue él quien lo pidió. Al ver a Beatriz realmente arrodillada, sintió un dolor punzante en el pecho. Él tiró bruscamente de Beatriz. Si no tuvieras este amuleto, ¿no habrías vuelto? Beatriz no dijo nada, pero Juan interpretó en su expresión una afirmación. ¿Así que no puedes esperar para estar con Teodoro? No tiene nada que ver con él. Antes,
No reaccionaba sin importar lo que él dijera. Pero ahora, al mencionar a Teodoro, ella habla así, ¿estará protegiéndolo? Esta percepción aumentó la ira en el corazón de Juan. Muy bien, quieres un amuleto, ¿verdad? El tironeo de Beatriz y la llevó hacia la ventana abierta. Al intuir lo que Juan iba a hacer, Beatriz agarró con fuerza su brazo. No. Juan soltó una risa fría. ¿No lo querías? Él lanzó el amuleto sin cuidado, que flotó hacia afuera por la ventana. Si lo recoges, será tuyo. Beatriz empujó bruscamente a Juan, mirando hacia abajo mientras bajaba corriendo por las escaleras. El amuleto cayó al estanque y flotaba sobre el agua, mientras una sustancia de color gris oscuro se extendía desde su interior, atrayendo a los peces que la rodeaban. Beatriz, sin dudarlo, saltó directamente al agua del estanque. El tiempo acababa de ser lluvioso. El agua del estanque estaba helada hasta los huesos, y un dolor punzante en el abdomen hacía que para Beatriz cada paso se sintiera como si caminara sobre la punta de un cuchillo. Fue solo al apretar el amuleto que finalmente no pudo mantenerse en pie y se desplomó. El agua de la piscina se extendía por todo su cuerpo. Beatriz. Cuando Juan levantó en brazos a Beatriz, se dio cuenta de que el agua de la piscina estaba teñida de rojo. Beatriz, ¿qué te pasa? Despierta. El miedo se extendía por todo el cuerpo de Juan, pero Beatriz no se movía en sus brazos. Teodoro logró zafarse del guardia de seguridad y, al llegar, vio a Beatriz empapada y el impactante charco de sangre en la piscina. Juan, eres un miserable. Le dio un puñetazo en la cara a Juan. Si algo le pasa a Beatriz o al niño, no te lo perdonaré. Capítulo 18. Juan quedó paralizado en el lugar. Teodoro se llevó en brazos a Beatriz y él aún no había reaccionado. ¿Beatriz está embarazada? Esa idea se repetía una y otra vez, golpeando con fuerza su pecho. Cuando volvió en sí, sus ojos estaban llenos de frialdad y amenaza. No es de extrañar que Beatriz y Teodoro estuvieran tan cercanos. Incluso tenían que ir a ese maldito desfile nupcial. Y que dijera en público que quería despedirse del pasado, despedirse de él. Golpeó con el puño la pared de piedra a su lado. Los nudillos le sangraban y no mostró reacción. Solo tomó una decisión en silencio. Beatriz lo primero que hizo al despertar fue buscar el amuleto. Al sentir el amuleto en su mano, soltó al fin un suspiro profundo, pero cuando abrió el amuleto, todas sus esperanzas se desvanecieron por completo. En el instante en que cayó en la piscina, las cenizas ya se habían disuelto y dispersado con el agua. Apretaba el amuleto con fuerza, intentando gritar, pero se dio cuenta de que ni siquiera podía emitir un sonido. Teodoro giró ligeramente la cabeza, mostrando cierta compasión. Beatriz, aún eres joven. Tendrás otros niños. Él creía que ella estaba triste por la pérdida del niño. Beatriz se quedó paralizada. Esa noticia la destrozó por completo, como un rayo. Ella ya no tenía nada. El día que salió del hospital, Beatriz finalmente pudo decir una o dos frases. Gracias, para Teodoro. Además de darle las gracias, no sabía qué más decir. Ya no podía vivir en su casa. Los vecinos del pueblo la habían sellado con una orden de clausura. Ven a vivir a mi lado. Teodoro dijo y luego añadió algo más. Yo viviré en la casa vieja. Beatriz sabía lo que Teodoro sentía por ella, pero ya no tenía ánimo para empezar otra relación. Un Juan había destruido todo lo que ella era. Ella negó con la cabeza, rechazando la buena voluntad de Teodoro. Ya he contactado con el hotel. Teodoro no insistió más. Solo la acompañó hasta la puerta del hotel. Le dio unas indicaciones y se marchó. Beatriz estaba sentada en un rincón de la habitación, con lágrimas en el rostro y sosteniendo un amuleto en las manos. Ella claramente había intentado mantenerse alejada de Juan, pero, ¿por qué entonces había llegado a este estado? Madre, ¿qué debo hacer? Pero nadie le respondió. En Internet, el asunto de Beatriz seguía creciendo. Incluso había gente que había localizado la información personal de Beatriz. En su teléfono no dejaban de llegar todo tipo de insultos y palabras vulgares. Te doy 300. Ven a acompañarme una noche. ¿Te resulta emocionante destruir la familia de otros? Cuidado al salir. Que te atropelle un coche. Tienes buen cuerpo. ¿Te interesa hablar conmigo? 10 yuanes por minuto. Cuando Beatriz se disponía a apagar el teléfono, un tuit se volvió tendencia. La señorita López no es la tercera. Ella estuvo con Juan antes de que nos casáramos. El tuit fue publicado por Calliope. Al contar con su defensa, muchos dejaron de insultar a Beatriz, pero también había un pequeño grupo que, desde la sección de comentarios de Calliope, la señalaba y la insultaba, diciendo que realmente avergonzaba a las mujeres, que la amante ya estaba encima de ella, y aún así ella defendía a la amante, por dinero. Uno es capaz de hacer cualquier cosa. Calliope se encogió de hombros con indiferencia. De todos modos, que la insultaran no le haría perder ni un solo pedazo de carne.
El tema llevaba apenas media hora en tendencia cuando Juan la encontró. Calliope, ¿fue a propósito? No es de extrañar que seas de la familia Mao. Para llamar mi atención se le haya ocurrido usar este método. Calliope Mao no esperaba que Juan fuera tan narcisista. Ella se esforzaba por mantener una sonrisa educada. Señor Q, solo pretendo evitar que una persona inocente sea víctima de acoso en Internet. Creo que el señor Q desconoce la gravedad del acoso en línea. Algunas personas vulnerables podrían incluso decidir acabar con su vida. Al escuchar esa última frase, Juan finalmente se conmovió. Llamó a su asistente y le ordenó borrar toda la información sobre Beatriz que hubiera en Internet. Al llegar a la puerta, no olvidó volverse para recordarle a Calliope: entre tú y yo solo hay un matrimonio de conveniencia. No sueñes que en esta vida llegaré a quererte. Calliope esbozó una amarga sonrisa. Sabía que, siempre, no había sido más que una pieza en el tablero, ya fuera en la casa de Mao o en la de Q. Señor Q, lo sé. La información en línea sobre Beatriz finalmente cesó por completo, y ella por fin salió del hotel. Al contemplar el sol tras varios días sin verlo, sintió un momento de desconcierto. Cerró lentamente los ojos, intentando aliviar el mareo. Aún sin abrirlos, escuchó la voz apresurada de Teodoro: Beatriz, ten cuidado. Pero cuando reaccionó, el coche ya venía directo hacia ella. Capítulo 19. Beatriz sentía que debía tener una conexión especial con el hospital. De lo contrario, ¿por qué iba una y otra vez al hospital? Beatriz, bebe un poco de agua. Y también Teodoro, frente a ella. No sabía si lo imaginaba, pero cada vez que le pasaba algo, él siempre estaba allí. Teodoro, ¿nos conocíamos antes? Ella sabía que él sentía algo por ella, tanto por esas palabras que dijo en el desfile nupcial, como por esas coincidencias que hacían que siempre apareciera a su lado, pero no creía que Teodoro pudiera haberse enamorado de ella tan de repente. Incluso el hecho de que al principio Teodoro escalara la pared para salvarla le hacía sentir que tal vez fue algo premeditado. La mano de Teodoro que sostenía la taza de agua se tensó un momento, pero lo disimuló bien y en su rostro mantuvo la sonrisa. No lo conozco. Beatriz lo miraba fijamente, como queriendo descubrir algo extraño en su rostro, pero no hallaba nada. El accidente de coche esta vez no fue grave. Beatriz solo sufrió heridas leves y pronto salió del hospital. Al volver al hotel, en la mente de Beatriz apareció repentinamente la imagen del coche que la había atropellado. Parece que ya lo había vivido antes. Mientras mi mente se llenaba de conjeturas, sonó el teléfono de la policía. Señorita López, el conductor fugitivo se ha entregado voluntariamente. Los gastos médicos correrán íntegramente por su cuenta. El resto de la compensación también será transferido a tu cuenta. En efecto, en menos de media hora, la cuenta de Beatriz recibió 2 millones adicionales. Al ver el nombre en la cuenta, su corazón se estranguló. Era, sin duda, Juan. Ella ya estaba así, y él todavía no se decidía a dejarla marchar, repasando una y otra vez todo lo que Juan había hecho. Beatriz no pudo aguantar más y vomitó abrazada al inodoro. Cuando finalmente su estómago empezó a sentirse algo mejor, de repente pensó en alguien. Quizá esa ya era la única persona que podía ayudarla. Con nerviosismo marcó el teléfono y pronto se oyó una voz femenina al otro lado. ¿Eres Beatriz? Nada más colgar, la puerta del hotel se abrió de golpe. El miedo se apoderó por completo de Beatriz. Juan, ¿qué es lo que quieres de verdad? ¿Acaso no le bastaba con todo el daño y la venganza que le había causado? Pensando en las palabras que Juan había dicho antes, trató de calmarse. Juan, lo del secuestro de tu madre no tiene ninguna relación con nuestra familia López. Y que te secuestraran en el incendio tampoco fue cosa mía. Desde el principio fui quien te rescató. De lo demás no sé nada. Esta explicación no hizo más que provocar la sonrisa amarga de Juan. Beatriz, ¿por qué crees que voy a creerte? Él avanzó paso a paso, hasta que al final Beatriz no tuvo más remedio que acurrucarse contra la esquina de la pared. Juan, tú. Beatriz quería que él investigara. Con una familia Q tan poderosa, ¿cómo podría no descubrirse la verdad? Pero Juan no le dio oportunidad para hablar y la besó directamente en los labios. Este beso. Juan no supo cuánto tiempo llevaba imaginándolo, hasta que la volvió a abrazar y sintió ese beso. Se dio cuenta de que todavía estaba vivo, aunque sus labios sangraban por las mordeduras. No quiso separarse, hasta que la persona debajo dejó de resistirse y, inmóvil, con una mirada fría, lo observó. Solo entonces ese beso desenfrenado terminó. Beatriz comenzó a desvestirse por inercia. El rostro de Juan se tornó sombrío de inmediato. Detuvo el gesto de ella. Beatriz, ¿acaso para ti solo soy un animal capaz de hacer estas cosas? No hay bestia más despiadada que tú. Para Beatriz, Juan ni siquiera es tan despiadado como una bestia. Beatriz, tú, Juan, furioso,
Intentó agarrarla del cuello, pero al ver su rostro pálido, finalmente se detuvo. Beatriz, apenas llevas tan poco tiempo lejos de mí y ya estás embarazada del Teodoro. ¿Y qué crees? ¿Qué eso te hace amada? Resultó que él pensaba que el niño era de Teodoro. Beatriz rió con desprecio, sin intención de explicar nada, pero al pensar en ese niño, una amarga tristeza invadió su pecho. Ella cerró los ojos lentamente. Juan, haz lo que vayas a hacer rápido. Tranquila, tu niño ya no está. No podría hacer nada que perjudique tu cuerpo en este momento. Estas palabras hicieron que a Beatriz le diera ganas de sonreír, pero para no enfadar a Juan, Beatriz mantuvo una expresión impasible. Beatriz, ¿quieres venir conmigo? Juan suavizó el tono, abrazó con fuerza a Beatriz y ocultó su rostro en su cuello. Durante todo este tiempo, no hubo un solo día en que él no pensara en ella. En estos años invisibles, el nombre de Beatriz ya estaba grabado en sus huesos, aunque ella estuviera con él solo por dinero, tramando todos sus planes. Él lo aceptó. Ella quería dinero, y él se lo daba. Lo que ella pidiera, él se lo daba. Mientras ella estuviera a su lado, eso era lo único que importaba. Sintiendo una lágrima deslizarse por el cuello, Beatriz se quedó rígida por un instante. Tras un rato, finalmente abrió los ojos. Exhaló lentamente una palabra. Bien. Capítulo 20. De vuelta en la conocida Q mansión. Esta vez nadie volvió a señalar con el dedo a Beatriz, aunque al pasar todavía la miraban con desprecio. Beatriz no le prestó atención. Simplemente siguió viviendo en la habitación que antes había sido suya. Beatriz, no he cambiado nada en la decoración de este lugar. Juan la rodeó con sus brazos desde atrás. Antes, ella solía amar esa postura. Siempre tenía a él detrás, siendo su apoyo. Pero ahora esa misma postura le provoca repulsión. Beatriz, he estado esperando tu regreso. Juan no percibió que Beatriz estaba alterada y continuaba expresando toda su nostalgia. De ahora en adelante, tú serás la dueña de esta casa. Al oír esas palabras, Beatriz finalmente no pudo contenerse. ¿Y Calliope? El cuerpo de Juan se tensó al instante. Su mente estaba llena solo del futuro con Beatriz, mientras se olvidaba por completo de la presencia de Calliope. ¿Quieres divorciarte de ella? Yo. La pregunta de Beatriz dejó sin respuesta a Juan Q. Aunque la familia Mao dependía en verdad de la familia Q, la alianza matrimonial también aportaba beneficios a esta última. Antes, la familia Q había intentado obtener ese terreno en el puerto, pero tras 2 años de intentos, no lo consiguió. Con la familia Mao, el procedimiento para aprobar ese terreno se completó en menos de 2 meses. Las familias Q y Mao estaban ya unidas por un mismo lazo. Él no puede divorciarse de Calliope. Beatriz tampoco retomó el tema. Simplemente se sentó en la cama y le pidió que se marchara. Voy a descansar. Beatriz, te acompaño. Cuando Juan se acercó, Beatriz no lo detuvo y se quitó la ropa frente a él. Si quieres hacerlo, date prisa. Los pasos de Juan se detuvieron y su rostro se tornó sumamente hosco. Beatriz, tú. Pero al final lo soportó en silencio. Tengo que ocuparme de algo. Volveré por la noche. Solo después de que Juan se fue, Beatriz pudo finalmente respirar aliviada. Ella observó todo cuanto había en la habitación. No se había movido nada. Ni siquiera el peine que dejó caer sin cuidado justo después de peinarse aquel día. Seguía en el mismo sitio. Su mano rozó la mesa sin intención, hasta que se detuvo en la foto de ella y Juan que estaba sobre el escritorio. Esa foto también la había tomado Juan personalmente. Beatriz, ¿quieres que nos hagamos fotos con el vestido de novia? Aún no estamos casados. No me parece bien. En ese momento, nerviosa y sonrojada, improvisó una excusa. Así que Beatriz quiere casarse conmigo. ¿Qué tal si nos casamos mañana? Desvergonzado. Ella corría hacia adelante mientras se volvía para apremiarlo. Juan, si no vienes a perseguirme, me alejaré corriendo. Aquel Juan que siempre era frío y cortante en público, sostenía el teléfono persiguiendo su figura, y se aseguró de capturar una foto juntos justo en el momento en que ella volvió la mirada. Ahora todo eso parece de otra vida. Si no quieres irte, puedes quedarte. De repente, una voz femenina resonó en la habitación. Entre él y yo hay un acuerdo. Mientras no te importe que no tenga un título oficial, puedo intentar aparecer menos frente a vosotros. Calliope se sentó en el sofá junto a ella y encendió un cigarrillo de mujer. Entre el humo, Beatriz comenzó a toser. Calliope intentó apagar el cigarrillo apresuradamente, pero Beatriz se lo impidió. Beatriz se acercó, imitando a Calliope, tomó un cigarrillo y lo encendió. Tos, tos, tos. Las lágrimas brotaron por la tos, pero de repente sonrió al mirar el cigarrillo que sostenía en la mano. Así que este era el sabor del humo. Tras un rato, volvió a mirar a Calliope. Ayúdame. Calliope se levantó y se secó las lágrimas en el extremo de los ojos con la yema de los dedos. Está bien.
como habíamos acordado. Esta noche te ayudaré a irte. Capítulo 21. Cuando Beatriz estaba en el extranjero, el hogar cuya estaba hecho un caos. La gente no puede desaparecer sin motivo. Busquen a todos para mí. Juan acababa de llegar y corría emocionado hacia la habitación para buscar a Beatriz. Todavía llevaba en la mano el pastel que Beatriz solía preferir, pero al abrir la puerta, no había nadie. Todo en la habitación seguía igual que cuando él se había ido. Él solo pensaba que ella estaba en algún lugar fuera, pero buscaron por toda la casa de Q y no la encontraron. Incluso las cámaras de vigilancia de la casa de Q estaban todas rotas. «Señorita López quizás haya salido», el criado respondió con suma cautela. Juan solo podía depositar su última esperanza en esas palabras. Pero pasaron 2 días enteros y aún no había noticias de Beatriz. Tuvo que admitir que ella había vuelto a escaparse, y justo delante de sus ojos, fue a la casa de Kim, pero Teodoro no tenía idea de dónde estaba Beatriz. Ni siquiera sabía si había regresado con él. «Juan, ¿sigues siendo un hombre? Ni siquiera ha pasado mucho desde que el niño se fue y ya intentas atarla de nuevo». Él le propinó un puñetazo en la cara. Al mencionar al niño, Juan también se llenó de ira y le devolvió el golpe. «Cállate. ¿Quién diablos te dio el valor para tocar a Beatriz? ¿Acaso mereces siquiera pronunciar su nombre?» Teodoro de repente comprendió algo y se acercó. «Juan, ¿crees que el niño es mío? Así que ese día organizaste intencionadamente un accidente de coche, todo para que el hijo de Beatriz desapareciera por completo». Juan levantó la mano, a punto de lanzar un puñetazo, cuando de repente se dio cuenta de algo y su mano quedó suspendida en el aire. «¿El niño no es tuyo?», pronunció esa frase con dificultad. Una posibilidad que nunca había considerado se abrió paso en su mente. Teodoro no pudo evitar echarse a reír mirando hacia arriba. «Juan, siempre he estado sin saber cómo convencer a Beatriz de que abortara a esa criatura maldita, pero jamás imaginé que tú fueras tan despiadado, que te encargases tú mismo de tu propia sangre». Juan no pudo recuperar la compostura durante largo rato. En su mente no cesaba de resonar esa frase. «El niño es suyo. La sangre que tiñó aquella piscina es de su hijo con Beatriz, por si acaso. El coche que atropelló fue su propia carne y hueso, todo lo que una vez fue, ya fuera la familia López o los planes de Beatriz para el incendio». En este momento, todo quedó eclipsado por este hecho. Juan agarró con fuerza al asistente que tenía más cerca. «Ve a buscar, aunque tengas que rastrear hasta los confines del mundo. Necesito que recuperes a la señora». La palabra «señora» paralizó al asistente, que no dudó en salir corriendo a buscar a Beatriz. Al volver a la habitación, Juan se dio cuenta de inmediato de que había 2 colillas sobre la mesa. Beatriz nunca fumaba. ¿Cómo podían estar allí esas colillas? Y además, cigarrillos de mujer. En un instante, Juan pensó en Calliope Mao. Se apresuró a casa de Mao y, tirando de un criado, le preguntó: «Calliope, ¿dónde está?» «Señorita, señorita». Antes de que el criado terminara, el padre de Mao se acercó. «Juan, vienes en buen momento. Esta vez hay un proyecto». Juan, impaciente, interrumpió sus palabras de inmediato. «Tío, busco a Calliope por asuntos importantes». Mao padre estaba absorto en su propio proyecto, sin percatarse de que Juan no estaba bien. Solo sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Joven, no seas tan pegajoso. De vez en cuando hay que darse un poco de espacio. Ahora vayamos a hablar del proyecto». Esta vez Juan no vino. Él también se preparaba para ir a buscarla. Había puesto la vista en un terreno al este de Ciudad. Con tal de que Juan aflojara el control, podría obtener ese terreno, y su valor podría multiplicarse por más de 30. Las constantes objeciones de Mao padre hicieron que Juan se enfureciera. Con un gesto brusco apartó la mano de Mao padre, y en su voz se notó un tono más hosco. «Busco a Calliope. ¿Dónde está?» La mano del padre de Mao chocó contra la pared y de inmediato empezó a gritar con fuerza. «Juan, estás haciendo leña del árbol caído. Nuestra familia Mao te ayudó a resolverlo todo, ¿y así tratas a tu suegro?» Juan miró con frialdad al padre de Mao. «Si quieres hablar de traiciones, espera a que mañana me divorcie de Calliope. Ahora, entregadme a Calliope inmediatamente». Cuando llegó Calliope Mao, Juan ya casi había destrozado la casa de la familia Mao. «Calliope, ¿dónde está Beatriz?» En cuanto vio a Calliope, Juan se lanzó sobre ella agarrándola del cuello, sin dejarle ni un ápice de dignidad en casa de Mao. Calliope tosió 2 veces. «Si quieres encontrar a Beatriz, primero mira lo que tengo en las manos». Capítulo 22. Cada informe allí fue completamente inesperado para Juan. ¿Cómo puede ser esto? No podía creer que, durante tanto tiempo, hubiese odiado a la persona equivocada y cometido errores. Arrojó los papeles que tenía en la mano. «Calliope, tienes una mente demasiado maquiavélica. ¿Cómo pudiste falsificar un informe así?»
Calliope rió con desdén. Ella no podía creer que, con los hechos delante de sus ojos, Juan aún se negara a creer. O mejor dicho, no es que Juan no creyera, sino que no quería cuestionarse a sí mismo, cuestionar que todo lo que había hecho hasta entonces estuviera mal. Tampoco quería admitir todo el daño que había causado. Juan, ¿qué gano yo haciendo trampa? Verte reconciliar con Beatriz trae más mal que bien para mi familia Mao. La última frase de Calliope dejó a Juan sin palabras. Los papeles que él acababa de desechar contenían la verdad de que la muerte de la comadre en aquel entonces no tenía trasfondo oculto. Esas personas solo buscaban un pretexto para sobrevivir. Eran originalmente personas que nunca podrían encontrar. Así podían vivir para siempre, aunque solo fuera en prisión. Vivir ya era un milagro. Hasta que su asistente los encontró. Calliope, como si supiera lo que Juan haría, lanzó el móvil a sus manos. Esto lo conseguí tras mover muchos hilos. Ella torció el gesto. Juan, si no hubieras sido tan extremo, no habría tenido que revisar a esos asquerosos por si acaso. En el móvil solo había un video, justo de la asistente de Juan reuniéndose con aquellos del penal. ¿Quieres salir? Sí. En la cárcel, aunque seguían vivos, por la protección de la familia Q eran cada día los más despreciados. Si no tuvieran tanto miedo a morir, ellos mismos también querrían acabar con su vida. Por fin han recibido una esperanza. Apréndete esto de memoria. Te garantizo la vida. Recuerda, no importa quién pregunte, tienes que decir esto. Si no, no vivirás hasta el día siguiente. La cámara no grabó todo eso, pero sí captó algunos fragmentos. Todo fue ordenado por la familia López. Después de ver estos videos, Juan no dijo nada más. Él cerró los ojos lentamente, finalmente aceptando el hecho de que había sido engañado durante tanto tiempo. Así que todo lo que le pidió al asistente que investigara, en realidad fue manipulado por él a escondidas. La historia del secuestro de la madre era falsa. Entonces, Beatriz realmente solo le salvó la vida, como aquel día, cuando él mismo se lo dijo al oído, pero no creyó. Pensar en todo lo que ha hecho hasta ahora le oprime el pecho. Bajo el pretexto de vengarse, hizo tantas cosas que hirieron a Beatriz. Entonces ella, ¿volverá? ¿Podría aún perdonarle? No se atrevía a pensar en esa respuesta. Solo intentaba mantener la calma. ¿Por qué entonces el asistente haría todo esto? ¿Qué beneficio le aporta a él? Si el asistente fuera mujer, podría entender la razón por la que se dirige a Beatriz, pero el asistente también es hombre. ¿Por qué haría cosas que no le benefician en absoluto? Por Teodoro. Juan se quedó atónito. ¿Cómo es que este asunto vuelve a involucrar a Teodoro? Pero pronto surgió en su interior una posibilidad que le heló la espalda. Calliope continuó hablando con el rostro inexpresivo. El asistente es Teodoro, y todo esto lo hace para que despidas a Beatriz. Ella encendió un cigarrillo de mujer, exhaló un anillo de humo y, sin prestar mucha atención, sacó una foto de detrás de sí. La foto estaba algo desgastada, y las personas en ella se veían algo borrosas, pero Juan la reconoció al instante. La persona en esa foto era Beatriz. La persona a su lado es justamente Teodoro. Calliope dijo, antes de que aparecieras, Teodoro ya conocía a Beatriz, y la había amado desde hacía tiempo. Capítulo 23. Todo este cambio repentino le resultaba a Juan algo difícil de aceptar. Se quedó parado en el mismo lugar y, tras un rato, finalmente dio un paso. Incluso olvidó la razón por la que había ido a buscar a Calliope. Si todo fuera como él creía antes, aún podría buscar una excusa para vengarse, pero ahora que todo está tan claro, ya no le quedaba ninguna excusa. Todo lo pasado no era sino un daño desnudo y cruel. Se sentó en la habitación, fumando un cigarro tras otro, pero la nicotina no lograba adormecer sus nervios en absoluto. En su mente, cada imagen era él hiriendo a Beatriz. Si quieres dinero, bebe todo este licor. Él sabía muy bien que ella tenía malestar estomacal, pero la obligó a beber. El licor resbalaba por su cuerpo, pisoteando su dignidad. Quítate la ropa. Delante de tanta gente en la habitación privada, la hizo desvestirse prenda a prenda, como una forma de humillación. Sin importar su voluntad, la obligó con el dinero que ella había ahorrado para salvarse a tener relaciones con él en público. 200.000 no significaban nada para él, pero deliberadamente lo fue postergando hasta que la madre de ella falleciera, hasta el punto de hacer cenizas a la madre de Beatriz. Sabía perfectamente lo importante que era para ella la madre de Beatriz. Tras la filtración de esos vídeos y fotos, no solo no intentó detenerlo, sino que incluso permitió que se difundieran, todo por esa supuesta ira que sentía en su interior. Y también, un niño, su niño, pero al final, todo fue un malentendido. Él debería haberlo sabido. Beatriz, como era como persona, después de tantos años, ¿cómo podría no saberlo? Pero aún así no la creía.
tercamente convencido de que ella hacía todo aquello y permanecía a su lado solo por dinero. Juan se dio una fuerte bofetada. El arrepentimiento le invadía por completo. Ni siquiera se atrevía a preguntar por su paradero. Él no lo merecía. Calliope no esperaba que Juan finalmente no preguntara nada. Cuando se lo contó a Beatriz, guardaron silencio durante largo rato. Finalmente, solo pronunció una frase: Calliope, gracias. Beatriz estaba tumbada en la playa. El móvil a su lado sonaba incesantemente. Todas son llamadas de Teodoro. Por fin, Beatriz respondió el teléfono. Beatriz, perdóname. Estos días, la casa de Kim ha estado siendo bloqueada por la familia Q. Sin importar el negocio, todo se ha visto afectado. Al principio, él pensaba que Juan actuaba contra ella debido a Beatriz, hasta que el asistente apareció frente a él con moretones. Él se dio cuenta de que Juan lo sabía todo. Entonces, respiró hondo, y al ver que Beatriz no decía nada, comenzó a murmurar para sí mismo: Beatriz, sé que ahora puedes odiarme mucho, pero realmente lo hago por tu bien. Juan, ese desgraciado no es para nada apto para ti. Si realmente confiara en ti, yo no me habría metido en esto. Solo quiero que no arruines toda tu vida por él. Qué bien queda eso de que todo es por su bien. Pero, ¿qué derecho tienes a decir que todo es por mi bien? Entre ella y él no existía ninguna relación. Como mucho solo habían colaborado en un proyecto. Beatriz, me gustas desde hace muchos años. Mucho antes de que conocieras a Juan. El día que él se disponía a declararse a Beatriz, se desató un incendio. Eso cambió todo. Beatriz, nunca quise hacerte daño. Solo quise ayudarte a poner a prueba a Juan. Teodoro hablaba con ansiedad. Beatriz solo esbozó una leve sonrisa al otro lado. Entonces, gracias. Teodoro sintió un repentino impulso de emoción, que pronto fue apagado por Beatriz. Pero Teodoro, de verdad desearía no haberte conocido nunca. Aunque no se equivocaba. Todo comenzó simplemente porque Juan no confiaba en ella. Pero él también fue uno de los que alimentaron ese daño. Ella no le culpaba, porque no tenían ninguna relación. Pero si pudiera elegir de nuevo, preferiría no haberlo conocido nunca. Teodoro contuvo la respiración. Quiso decir algo más, pero la llamada ya se había cortado. Llamó de nuevo con urgencia, pero el teléfono ya había sido bloqueado. Cuando apenas se le había ocurrido ir a buscar a Beatriz en persona, el padre de Kim irrumpió y le dio una bofetada. Eres un animal. Toda la fortuna de la familia Kim se ha echado a perder por tu culpa. Capítulo 24. La familia Kim quería desde hace tiempo expandir sus negocios. Acababa de extender la mano cuando Juan lo sorprendió en el acto. Para retirarse, perdió una gran suma de dinero. Su línea de vestidos de novia fue entonces afectada por una serie de problemas. Al descubrir que todo había sido obra de Juan, el padre de Kim fue a buscarlo personalmente. Pregunta bien a ese joven noble que le ha hecho a mi esposa. Esas palabras hicieron temblar todo el cuerpo del padre Kim. ¿Esposa? Teodoro rió con el rostro completamente retorcido. ¿Por qué no le preguntas a Beatriz si aún piensa en él? El padre Kim no tenía tiempo para atenderle. Levantó la mano y ordenó que se lo llevaran. De ahora en adelante no vuelvas a salir. El padre Kim tenía varios hijos. Si uno faltaba, siempre habría otro. Ya que Juan señaló a Teodoro, solo quedaba deshacerse de él. Un hombre de negocios debe saber elegir y renunciar. La empresa familiar Kim tiene un legado de 100 años. No puede arruinarse por culpa de Teodoro. Mirando el hospital psiquiátrico frente a él, Teodoro finalmente comenzó a entrar en pánico. Suéltame, no quiero ir. No, pero nadie le respondió. El resto de su vida estaba condenado a quedarse allí. Cuando Calliope le contó todo a Beatriz, ella estaba ayudando a alguien con una sesión de fotos de vestido de novia. Gracias a su experiencia en el diseño de vestidos de novia, las fotos que tomaba siempre lograban llegar al alma. Beatriz, gran fotógrafa, te adoro. El cliente la abrazaba con fuerza. Busqué a tanta gente, y tú eras la única que podía captar la emoción que yo quería. Solo con ver la foto, ya puedo sentir ese amor tan intenso. Durante los años que estuvo con Juan, no salió a buscar trabajo. Prácticamente dedicó todo su tiempo a aprender distintas cosas. La fotografía, junto al diseño de vestidos de novia, era lo que más le apasionaba. Ella esbozó una leve sonrisa. Porque tu marido te quiere mucho. Por eso podía captar ese amor. Tras despedir al cliente, se acordó de responder el mensaje de Calliope. Seguro que en un par de días su padre lo soltará a escondidas. Calliope no pudo evitar levantar el pulgar en señal de aprobación. Al día siguiente, el padre de Kim realmente buscó a alguien para liberar a Teodoro Kim. Todo lo demás fue solo un montaje. Lamentablemente, todo lo que hizo fue conocido por Juan. Kim ha quebrado. Calliope de repente recordó algo y realizó una llamada internacional. Juan va a ofrecer una rueda de prensa esta tarde.
Al ver que del lado de Beatriz no había ninguna reacción, Calliope no pudo evitar sentir curiosidad. ¿No te preguntas por qué dará la rueda de prensa? Recuerda que él nunca se presta a estas cosas. Ya lo veremos en las tendencias de las redes sociales. Después de colgar, Beatriz se llevó la mano al pecho. Aquí todavía se estremece el corazón al oír el nombre de Juan. Tantos años de seguimiento y amor. No pueden olvidarse así como así. Ella piensa que llegará el día en que pueda olvidar. En la rueda de prensa, Juan apareció con el torso desnudo. De inmediato provocó un revuelo. Esto es algo que le debo a ella. Él dijo, el daño que te causé en el pasado. Estoy dispuesto a asumirlo todo. Solo espero que puedas perdonarme. Debido al gran impacto causado, Juan fue detenido por la policía. En internet abundan los comentarios preguntando quién es realmente la persona a la que Juan se refería. Probablemente sea su esposa. Pero creo que él está disculpándose con Beatriz. ¿No había en las fotos anteriores a Beatriz desnudándose en una habitación privada? Es una pena tanto amor desperdiciado durante tantos años. El amor más apasionado también acaba destruido por el interés. Lo más detestable es que Calliope se haya entrometido a la fuerza. ¿Qué le pasa a Calliope? Solo se casó. ¿Quién iba a imaginar que le pasaría algo tan absurdo? En internet, todos tienen su opinión y se armó un gran lío. El día que salió Juan, Calliope publicó el certificado de divorcio. Una persona va. En internet está confirmado, fue Calliope quien se entrometió en la relación. Utilizando intereses para romper a la pareja, Juan finalmente renunció a Calliope por amor. De inmediato, muchas historias de amor surgieron en internet. Todos empezaron a apoyar el ship entre Juan y Beatriz. Beatriz, al otro lado del océano, lo primero que hizo al enterarse fue llamar a Calliope. ¿Por qué? La relación entre la familia Q y la familia Mao no podía disolverse con tanta facilidad, a menos que Juan planeó enfrentarse a la familia Mao. Calliope sabía lo que preocupaba a Beatriz. La tranquilizó con unas palabras y luego se tapó la boca para reírse. Juan dijo que dejaría el lugar de esposa para ti. Me entregó toda la parte este y oeste de la ciudad, además de los proyectos que tiene en mano ahora. Ahora soy más rico que Juan. ¿Quieres considerar quedarte conmigo? Capítulo 25. Después de salir, Juan publicó todas sus fotos en internet, pero en apenas un instante fue detenido. Juan, no manches tu reputación sin motivo. ¿Quieres arrastrar a toda la familia Q contigo? Los directores enumeraron todas las acciones que había realizado últimamente. Durante este tiempo, Juan identificó a todos los que habían difundido las fotos antes y los reprimió uno por uno. Ya se había invertido mucho esfuerzo y recursos en la casa de Kim, y ahora que se enfrentan a esas familias, aunque el asunto se resolvió y ellas quebraron sin problemas, la casa Q ya no es la misma. Lo más importante es que Juan tomó la decisión por su cuenta y cedió esas 2 parcelas a Calliope, lo que causó a la casa Q una pérdida directa de varios miles de millones. Juan, no importa cómo, debes recuperar esas 2 parcelas. Si no puedes, cásate de nuevo con Calliope. La casa Q no puede tolerar esa pérdida bajo ningún concepto. Juan lanzó una mirada a los miembros del consejo. Lo que pueda ser considerado como bien común tras el matrimonio es todo mi propiedad personal. Significa que estas personas no tienen derecho a intervenir. No puedo casarme de nuevo con Calliope. Si a ustedes les apetece, pueden intentarlo. Mao tiene aún una hermana mayor soltera. Bestias. Son simplemente bestias arrogantes. El cargo de director de Juan fue revocado. Finalmente abordó el avión con destino al extranjero. Beatriz, espérame. Calliope estaba algo preocupada. Beatriz, ¿de verdad quieres que le diga a Juan dónde estás? ¿Y si sigues siendo el mismo que antes? Beatriz levantó la vista al cielo justo cuando un avión cruzaba sobre su cabeza. Juan al ver a Beatriz se quedó inmóvil mirándola. Estaba un poco bronceada, pero con un tono saludable. Sus cejas y ojos reflejaban confianza. Él notaba que ella había cambiado por completo, de dentro hacia afuera. Beatriz. Había pensado en 1000 cosas para decir, pero al ver a Beatriz se quedó sin palabras. Beatriz simplemente lo miraba en silencio. He escogido la mejor tumba para la tía. Beatriz vaciló y la sonrisa desapareció de inmediato de su rostro. Lo de su madre era una herida profunda que nunca sanaría en su interior. Las cenizas de mi madre ya están libres. Por eso no necesitan ningún cementerio que las ate. Beatriz, perdóname. Al final, todas las palabras solo pueden convertirse en una disculpa. Niño, no lo sé. Juan con los ojos enrojecidos. El asunto del niño podría ser el mayor castigo por todo lo que ha hecho. Beatriz no dijo nada. Solo bajó la mirada y tomó un sorbo de café. Beatriz, ¿me perdonas? Ya estoy divorciado de Calliope. Desde ahora, mi mundo solo te tendrá a ti. Te amaré con todo mi ser. Beatriz sonrió y se levantó. Señor Q, gracias por la invitación. Ella le llamó señor Q.
Juanco estaba a punto de subir la montaña para perseguirlo cuando el móvil empezó a vibrar. Era el resultado del examen médico que se había hecho anteriormente. En él aparecía claramente una palabra: cáncer de estómago. La pierna de Juan se sintió como si estuviera llena de plomo, incapaz de dar un paso más. Él esbozó una amarga sonrisa. Quizás esta sea la mayor retribución que el cielo le tiene reservada. Una retribución por su arrogante venganza pasada. Al día siguiente, Beatriz recibió toda la propiedad que Juan le había transferido. Beatriz, esto es lo que te debo. Después, ya no hubo noticias de Juan. Calliope se tomó un tiempo para visitar a Beatriz, que se encontraba bien, y entonces le contó las últimas novedades. Juan ha fallecido. Dejó una nota, ordenando que sus cenizas fueran esparcidas. La mano de Beatriz se detuvo un instante, pero pronto volvió a la normalidad. Sí. Entonces él también es libre. Calliope suspiró 2 veces por la fugacidad de la vida, sin darse cuenta de que Beatriz, al darse la vuelta, una lágrima rodó por su mejilla. Aquella persona a la que amó profundamente desapareció por completo de su vida en ese instante. Se llevó la mano al pecho, pues ese latido le decía algo. Quizá olvidar a Juan llevaría toda una vida. Alzó la copa y brindó con Calliope. Deseemos que siempre tengamos salud y felicidad. Por fortuna, todavía tenía mucho tiempo. Podía emplearlo para dejar atrás poco a poco a Juan y comenzar una nueva vida lentamente.